Estuve viendo la pasada que hicimos. Muy buena. Ah, Muy buena sí. la primera que hicimos. Ayer la volví a escuchar. Tiene un solo defecto. Y es que a mí en esa época me daba por hacer unas introducciones larguísimas. Larguísima, Uy, sí, hijo de sí. madre. Insoportables. Muy larga. Entonces tiene ese defecto. Pero el Y, resto muy buena. y tengo dos erratas. ¿Sí? ¿Cuáles? Eh, el poema de Borges, Fundación Mítica de Buenos Aires, no está publicado en Fervor de Buenos Aires, sino en Cuadernos de San Martín. Ok. No de San Martín, no, Cuadernos San Martín. Porque eso era, para la generación de Borges, Cuadernos San Martín era el equivalente a lo que fue para nosotros, por lo menos los de mi generación, los cuadernos Ibérica, que eran unos cuadernos así, con rayitas que había carrilera, cuadrícula o una raya. Mm. Los cuadernos Ibérica, que eso era de unos paisas. Y allí aprendimos uno a escribir y a ponerla en la carrilera, que era doble línea. Sí. Uno tenía que dejar la vocal ahí metida perfecto. Y Borges escribió ese poema de Fundación Música de Buenos Aires y otros más en un cuaderno San Martín. Cuaderno San Martín. Yo dije en el programa anterior que era en Fervor de Buenos Aires. Ya. Y acepto esa errata. Ya. No, yo la embarré además, no solo con la introducción, sino que la cámara mía se me descargó. No, papelón. Pero bueno, fue hace ya 2 o 3 años. 2 o 3 años. En Medellín fue cuando yo estuve en Medellín. Medellín, está usted flaco. Lo veo muy flaco. Claro, pues, Lo felicito. director de cine. Usted dijo en esa entrevista que su sueño siempre había sido eh, montar algo para tener la plata para poder hacer una película. Y en eso estoy. Y en eso está. Y en eso estoy. Y Y anoche yo vi su película. en la veo la película, ¿cómo le pareció? Diga, cuéntale. Felicitaciones. Bueno, la película es. A ver, ¿cómo que? O sea, Darío Vargas, yo no sé si para las. Darío Vargas ya está hablando en tercera En persona. tercera persona, así ya como buen director de cine. No, perdón, no, ojo, no. El nombre de Darío Vargas para los. ¿Cómo es que dice? ¿Cómo es que dice David Zuluaga? Para los 4 pelagatos que me Sí. conocen, era un consultor de comunicaciones. Mm. Un tipo que había estado con presidentes, que había estado con empresas, que tenía una empresa de comunicaciones. Y el mayor esfuerzo que hizo la película, todo lo de la película, es para que Darío Vargas sea director de cine. Entonces, por lo tanto, ya puedo hablar en tercera persona de Darío Vargas. Es ¿Ah? muy buena Eh, cosa. entonces, eh, la verdad, me siento muy contento en lo que estoy haciendo. O sea, Sí. si me dicen, ¿Qué era victoria para usted? O sea, para usted, ¿qué era ganar con esa película? que reconozcan a Darío Vargas como director de cine. Ya. Que lograr borrar ese pasado muy feliz también que fui y Sí. que me permitió hacer lo que estoy haciendo. Desmarcarse. Desmarcarme, buena palabra, ve, yo no lo habíamos pensado. Y todo el plan de comunicaciones era en torno a eso. Darío Sí. Vargas es director de cine. Sí. Ah, chévere. A mí ese tema de desmarcarse me parece todo un tema. Y hay una historia, Matthew McConaughey, para que hablemos de cine. Solo le ofrecían comedias románticas. Porque el tipo Rom-com. arrancó haciendo eso. Y pues todo lo que le salía era para que volviera a hacer la misma No, no, cosa, pero cosa. con otra vieja y en otro país. Y casi seguramente el mismo tema. Sí, exactamente. Y el tipo dijo, me mamé de esto, quiero hacer películas, entre comillas, serias. Y, y nadie le ofrecía. Y le seguían llegando guiones de comedias románticas. El tipo dijo, yo no voy a ceder. Al final le ofrecieron una cifra absurda. Le dijeron, porque lo llevan ya buscando, creo que un año. Y el tipo un año sin ganar Sin plata. ganar plata. Y llegaron, le tiraron la oferta y le dijeron, viejo, le vamos a pagar tantos millones de dólares. Que era astronómica. Y el tipo dijo, no, yo Ni siquiera estoy, por eso. yo estoy en el desierto, viejo, y yo sé que al otro lado del desierto salgo. Y efectivamente,
primer papel que le ofrecieron fue en una película como medio de, no sé si era de detective. Mod, se llamaba Mod, y él era como él con un peladito chiquito No sé, en no. una isla en la mitad de la nada, creo que era un tema de asesinato, pero pues después de eso arrancó la carrera del, yo no sé cómo se dice, dramática No, porque no, yo creo que es dramática, porque la gente tiene tendencia a pensar que dramática es triste, sí, 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 trágico, sí, sí, y uno distingue entre trágica, tragedia y comedia. sí, sí, Pero sí, yo creo que el drama es sí, la esencia misma del teatro, del cine, de la televisión, el drama, pero no dramonón, sí, 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 sino el drama, la tensión dramática entre personajes, en sus situaciones, es lo que hace una película interesante, que haya una tensión dramática. sí, Algunos lo asimilan al suspenso. Eh, por ejemplo, yo no creo que Agatha Christie sea suspenso. Agatha Christie es investigación. Agatha ah, Christie es racional. Usted, a partir de una información, deduce unas cosas. sí, 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 Y eso es lo que hace Hércules Poirot también. ¿Qué es lo que hace el suspenso? Que uno sufra con el protagonista. mm, Voy a poner el ejemplo de Hitchcock, que súper repetido, y en una mesa similar a esta. Decía, si aquí en esta mesa explota una bomba ahorita, sí, pues de pronto la gente de efectos especiales hizo un trabajo del putas, de pronto los actores hicieron un buen momento dramático, pero pasó. En cambio, si aquí abajo de esta mesa hay una bomba con reloj y uno va viendo el Mediterráneo secundario bajando para la explosión, uno empieza a sufrir. Y estos pendejos que hacen hablando mierda y la bomba les va a explotar, y ustedes, ¿por qué no se afanan? Y eso es la diferencia entre el suspenso y una sorpresa. Y el suspenso hace parte también esencial del drama. sí. Hay otro buenísimo también, otro ejemplo es, si usted, ahorita que venía en el taxi, me acordé mucho de ese ejemplo. Si usted coge un taxi y le dice al taxista, oiga, tengo que estar a las 9:30 en el aeropuerto porque si no pierdo el avión, es muy distinto si le dice, lléveme al aeropuerto. Cada frenazo, cada semáforo en rojo, cada persona que se atraviesa Sí, 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 es sufrimiento es sufrimiento para el espectador. claro. Porque uno dice, este pobre tipo, así le importa un carajo. Hay otro ejemplo súper clásico de cómo el suspenso es de manipulador, que es en Psicosis, cuando el personaje de Anthony Perkins vota a un Peñalosa diría ¿cómo se llaman ¿Un volardo? ¿cómo se llaman? No, los sitios de los cuerpos de agua, ¿Un humedal? un humedal, Ujú. cuando Perkins, el personaje de Perkins vota el carro del humedal y el carro que lleva dentro el cadáver de la asesinada se empieza a quedar Ah, atracado, sí, 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 atrancado sí, sí, y sí. empieza y no baja y no baja y todo el mundo empieza a decir que baje, que baje. Y cuando uno está defendiendo al asesino que uno no sabe por qué ha matado a esa joven. Y eso uno hace fuerza para que el carro se hunda en el humedal y desaparezca la prueba. Eso es lo que es tensión dramática. Por eso sí es drama. Por eso sí, digamos, los personajes pueden hacer comedia, Sí, pueden hacer tragedia. Y creo que eso es un ejemplo del teatro clásico, pues. este tipo Hitchcock, pero Shakespeare dividía claramente entre comedias y tragedias. y tragedia. Pues McConaughey termina siendo Dallas Buyers Club, que a mí no me gusta ¿Verdad? tanto. A mí no me gustó. A mí no me gustó. Interestelar, que a la gente al parecer no le gusta, pero me pareció fascinante. Sí, a mí me Era gustó mucho. buenísimo, Buenísimo, buenísimo. buenísimo. Em, y luego True Detective. Yo no sé si usted se vio True Proyecto Detective. eso me gustó mucho. Muy buena, Muy ¿no? buena, a mí Muy me gustó buena mucho. True Detective. Él es duro todavía, digamos, pero hace unas vainas muy divertidas. Y ayer que me vi una película muy chistosa con Woody Harrelson, que a veces uno los confunde, son muy parecidos. Sí. Esta es la historia de unos contestatarios, era la palabra, de una familia de 6, padre, madre y 4 hijos. Y Harrelson hace un papel loquísimo, como mucho lo de él, ¿no? Que lleva a sus hijos huyendo de los Estados Unidos, pero uno no sabe muy bien huyendo de qué, o sí sabe qué es, que está huyendo de
la cuadrícula, está huyendo de ser un empleado bancario, está huyendo de ser como todo el mundo. Sí, Y sí, sí. viven en unas casas y les pasan unas vainas y termina alcohólico y la hija termina triunfando en la sociedad, eso es que Pittsburgh o Filadelfia, termina triunfando, casándose muy bien y Sí. tiene una reunión, el final de la película es muy tenaz porque tiene una reunión en la casa de él, eh, porque él se llama como la película. La historia seguía mucho en un palacio de cristal que le quiere un castillo de cristal que le quiere construir él a sus hijas, a Ya. sus hijos, pues. Ya no me acuerdo ni siquiera del director, creo que estaba Matthew McConaughey, y yo llegué a pensar que era Nicole Kidman, pero después el recurso de todos los cineastas que se llama IMDb, IMDb. que uno consulta ya. Sí. Y como digo yo, ya la erudición no es ventaja. Sí, ya no. Ya eso ya, Ya no. los Oye, eruditos. ¿y la desmarcada para usted qué implicó? Es decir, usted eh, lo seguían buscando y usted quería que lo dejaran de buscar. Sí, O sea, no, no, no. usted vendió la compañía. Yo vendí la compañía y voy a contar una cosa que de pronto me van a matar los compradores, pero Sí, cuando ya la finalización, uno firma un contrato que se llama non-compete, no competencia, sí. que yo no puedo hacer esto durante un tiempo determinado. Y usted lo firmó feliz. No, no, señor. Me puse bravísimo. Dije que, ¿cómo así que 3 años? No, 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 no. Por lo menos 5. Por lo menos, yo no quiero saber más de esto. No quiero. Y me han llamado. Hay una gente con buena intención, otra gente. ¿Sabe qué aparece mucho? Mm. Fundaciones. Que uno les ayude. Ah, sí. Que uno les ayude. Le Que, llegan a uno el que le lleguen corazoncito y al uno dice, corazón. ¿cómo Y no? carajo, que ¿Cómo cómo no? no. Inclusive en una me alcancé a sentar en la junta y de pura casualidad le pregunté a mi socio Andrés Ortiz, con quien me ha ido a la maravilla, y me dijo, no, no, usted claramente no puede hacer eso. Eso es competencia. Pero es una junta. Sí, pero usted hace comunicaciones. Claro. Afortunadamente. Ya. Afortunadamente salí de esa. Y entonces, desmarcada total. eh, ha sido muy grato. Ha sido muy grato. Por un lado, los recuerdos, y en particular la relación con Andrés Ortiz, pero también de la experiencia de conocer gente, de salir un poquito del autismo del consultor, Sí, sí, sí. porque el consultor se mete mucho en lo que está viendo y como que no sale de ahí. Y Ese modelo es muy difícil de escalar, ¿no? es muy difícil escalar. O sea, siempre depende de usted. La gente que quiere sentarse con Darío Vargas. Claro, se puede sentar con Darío Vargas. Y uno crea un equipo y toda esa cosa, pero al final, ayer almorcé con mi buen amigo David Bojanini y Bojanini me decía eso, pues que yo necesito hablar con usted, yo necesitaba hablar con usted. Mm. Y precisamente ahora que estamos en tema de encuestas, yo no sé este programa cuánto lo va a sacar usted, pues, pero que estamos hablando de encuestas y el movimiento de encuestas y todo, decía, si yo fuera consultor me metería a estudiar las encuestas porque creo que hay un sesgo grandísimo allí por la ley de encuestas, pero no lo quiero hacer. No, Pero usted vio en Twitter este bot anónimo del que está dependiendo la democracia colombiana, ¿no lo no, viste? no lo he visto, no lo he visto. Oiga, esa historia es buenísima. Hay un tipo que se llama Basenji, ese es el usuario. Y es anónimo y tiene una foto de un perro ahí raro en su Twitter. Y yo no sé, parece un gringo que metió una plata grande a Polymarket, o eso dice, en el que está short on Cepeda, o sea, que no cree que Cepeda gane, Sí. y está long en Paloma y en Abelardo, en los dos. Y entonces cada vez que uno tiene un susto de estos grandes, que Cepeda 44%, se mete a Twitter y está el bot anónimo, No. que debe ser, con mis amigos decimos, debe ser un niño de 14 años gringo en un sótano de Arkansas, que sabe más de política colombiana que todos nosotros juntos, y que miró esa ley de encuestas y digo, Ahora, Polymarket es, para usar el término gringo, uh-huh. Put the money where your mouth is, ¿no? Sí, Eso sí, ahí es. Yo con las encuestas tiene ese problema, pero no quiero ahondar en ese asunto. Yo no quiero, ya no salí de eso. Sí. Ya salí de eso. Yo estoy haciendo película y ya me desmarqué. Ya me desmarqué y estoy feliz en mi desmarcada. Sí. Acá, pues, presentando esta, estrenando esta
Y ¿Cómo escoge uno la primera película que va a hacer? El tema, ¿cómo escoge? voy a repetirme, es porque lo he dicho un par de veces ya, pero voy a repetirme, no soy para nada chivoso. Me acuerdo de siempre del presidente Betancourt, que alguna vez le oí decir, bueno, presidente, ¿y usted cómo escribe discursos? Y dije, no, pues yo empiezo por colombianos y colombianas, y ahí va saliendo, y ahí va saliendo. Y así fue, o sea, desde luego uno tiene como un ideal de película que quiere hacer, no sé qué. Uno escribe una película y le va saliendo. A mí digamos, yo no tengo, en algunos de los guiones que he escrito tengo como el final claro. Pero, Sí, por ejemplo, en este Policíaco sin crimen, yo no sabía para dónde iba. ya. Cada personaje cogía por su lado, cada personaje hacía lo que quería. Y eso es muy sabroso porque es estrictamente libertad creativa. Déjese llevar por la historia. Deje que los personajes hablen, que la película hable, que las situaciones vayan hablando. Y así fue. Y así la construí un poquito. Me sorprendí a sí mismo, a mí mismo, ya van a hablar Así mismo porque estamos hablando de Darío de Vargas. tercera persona, sí. Entonces, así mismo se sorprendió Vargas de dónde terminó la historia. ¿Sí? Sí. Pero entonces, ¿qué cosa sabía usted que sí quería? O sea, antes de arrancar. No quiero hacer esto un concurso de citas, pero vuelvo a citar en el cine a otro de mis maestros que es Truffaut. Truffaut decía, un director nunca sabe lo que quiere, Ujú. sabe lo que no quiere. Ya. ¿No? O sea, yo no quería que se viera feo, yo no quería que se viera pobre, yo no quería que se viera que pobre no significa pobreza ni miseria, Sí. ¿no? Que no se vea mal realizado, que no se vea descuidado en fotografía, que no se vea descuidado en ambientación, en utilería. Sí. Y quería mucho trabajar el lado policíaco, el lado de ¿Policíaco es un género? policíaco. Hay gente que dice que los géneros en cine no existen. Ya. Como yo creo que el periodismo no existe, periodismo de opinión, periodismo investigativo, todo debe ser periodismo. Yo Ya. creo que en cine sí se generó una tendencia en los 40 en Estados Unidos a hacer un cine un poquito más negro, ¿no? Después del esplendor de Hollywood, de Escuela de Sirenas, por ejemplo, sí se generó un cine, digamos, más pesimista. Dashiell Hammett llegó a como esa senda de no todo es tan bonito. No todo es bonito, metámonos a temas más escabrosos. Y la fórmula fue con los detectives, porque evidentemente los detectives, una investigación policíaca es muy atractiva desde el punto de vista, volvemos lo mismo, dramático. Se van desarrollando cosas, hay momentos para el suspenso, hay momentos para la investigación. Sí. Y el cine negro tiene pues un impacto muy interesante, por ejemplo, en la nueva ola francesa. Ya no por ejemplo, en el cinema realite, el cinema verité romano, italiano, pero en la nueva ola francesa sí hay 4 o 5 ejemplos de esfuerzo de hacer cine negro, de imitar al cine que hacen en Hollywood los realizadores de películas de detectives, de Gum Shows, como se llaman. ¿Ustedes saben que se llaman Gum Shows? Gum Show era porque los del FBI fueron los primeros que usaron zapatos de suela de goma. Ya. Entonces era Gum Shoe, era eso, Gum Show es sinónimo de detective, de investigador privado. Sí. La novela francesa tiene varios ejemplos. Pues, para mí, el asesor al cadalso es un ejemplo perfecto de una investigación policíaca, ¿no? Truffaut tiene también no le disparan al pianista. Y así hay novelas y películas que, imitando el género, se vuelven parte del mismo. Y el esfuerzo que no creo que no sé si se demuestra en la película, el esfuerzo es una película, un policíaco nuestro, Sí. a lo nuestro. Sí. Un cine negro a lo nuestro. ¿Usted tenía cine negro? ¿Qué es? ¿Qué significa cine negro? Cine negro es el cine ese que yo le digo que es, no todo es bonito, no todo es Escuela de Sirenas, no todo es perfección, no todo es
Kelly bailando, no Grace, sino el papá, Gene Kelly, el pariente, el papá no creo que sea. Gene Kelly bailando, cantando bajo Ya, la lluvia, que ya, es ya, la ya, escena, ya. una de las escenas cumbres del cine, pero no Sí, es todo sí, es sí, sí. bonito. Ya, 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 ya. Empieza el cine negro Ya, ya, ya. y entonces alto contraste, cámaras abajo, muy arriba, Mm, iluminaciones oscuras, tintes. Y yo no creo que el cine negro se llame así cine negro por la fotografía, se llama cine negro porque trata temas ya, oscuros, ¿no? ya, Temas ya, ya. complicados. ¿Usted tenía como una película referente en mente? Como usted salió. Me repetí varias veces El Halcón Maltés, que El Halcón Maltés es desde luego con Bogart. Y El Halcón Maltés es una investigación Sí. sobre un elemento que uno sabe muy bien qué es y resulta siendo un halcón maltés y por qué es importante para la historia, pues no importa mucho. Mm, Lo que Hitchcock llamaba un MacGuffin, que es el elemento, volvemos a lo mismo, el elemento dramático que lleva a la película, pero no tiene ninguna importancia. El MacGuffin es simplemente para transitar mm, el desarrollo de la película, ¿no? Uh, eh, 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 el halcón maltés sí tiene muchas cosas que miré, sobre todo en fotografía y en fotografía, niveles de cámara y en arte en alguna forma. Y la oficina de Calvo y Calvás en la película sí. Policíacos y Crímenes es una película de cine negro, del halcón maltés, ¿no? Ya, Lo ya. que pasa es que en Halcón Maltés la segunda escena es que uno de los socios de Bogart en la película lo matan y uno no sabe muy bien por qué, Mm. ¿no? Usted venía a hacer televisión Yo hice televisión, pero hace ya muchos no, años, 25 años, sí, por ahí. pero me imagino que todavía tenía como manerismos y comportamientos de ese A mundo. ver, Es muy diferente grabar, dirigir televisión, dirigir cine. primero, una aclaración un poquito eh, de técnica, Sí. patronizing de pronto. Antes uno filmaba, Ajá. se filmaba en film, en película, Sí. con un proceso electroquímico que era la luz incidía en unos en bromuros y unos elementos químicos. Sí. Al imprimir eso, usted podía hacer una proyección, se imprimía como en las fotos de antes, se imprimía el negativo se cortaba y después de con el negativo ya editado se pasaba a distribuir muchas copias de la misma película. Eso era filmar. Después, en televisión hicimos grabaciones, Mm, que grabaciones usted en una cinta electromagnética de 1 pulgada, de media pulgada, de 3/4 de pulgada, eh, imprimía un proceso electromagnético. Usted mandaba señales que análogamente eh, afectaban unos ferritos unas vainas magnéticas. mm, Y usted eso lo que hizo fue el videotape. sí. Ahora, como estamos grabando en todas estas cámaras, ya no se usa ni videotape ni película, se usa un chip que está ahí metido, ¿no? Entonces, como no hay tecnicismo para chipear, porque el chipear es de golf, se dice rodar, Ya. que volvemos a la película, al nombre original, estoy rodando una película, Sí, 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 ¿no? sí, sí. Lo cual es una contracción a medida, porque si es película es porque es de film. Sí, Entonces, ahí hay digamos, tenemos 3 verbos para lo mismo: sí, 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 sí. filmar, grabar y rodar. Bueno, pero usted dirigía televisión y dirigía cine. Uno Y ahora, dirigía televisión, uno dirigía televisión con un método universal, pues el mismo método de las soap operas gringas, el mismo método de los partidos de fútbol, el mismo método de las transmisiones de los partidos de fútbol, el mismo método de un musical, que es que usted tenía una botonera donde a medida que los actores o los artistas o los futbolistas van desarrollando su papel, uno escogía qué cámara era la que iba al aire. hacía como el switch. El switcher. Ah, no Eso es diga. un Lo switcher. hacía en tiempo real.
muchas veces en tiempo real, como los partidos de fútbol, las carreras de Fórmula 1 son el man switchando o una señora switchando, tan y escogiendo cuál es la imagen pertinente. Claro. ¿no? Y uno hacía eso en exteriores o en el estudio. Sí. Entonces, y hay una confusión de esas que se generó en Colombia, muy chistosas, que los cubanos que trajeron a la televisión, empezando por Gobar Mestre, confundieron el papel del switcher con el papel de productor. El productor de una película es el que finalmente pone la plata para la película. Y uno dice, usted, los que ven con cuidado los créditos de la película, no sé cuántos quedemos de eso, hay cada vez más productores, porque la cosa... Ayer vi los suyos a ver qué nivel de nepotismo había. No, puedo contar cuántos Vargas hay. Hay un Vargas que no es pariente, y está Chloe Castaño, la hermana de María José, que es asistente del director, y Vargas solo hay uno y que no es pariente. No es pariente. La producción la hizo Oscar Guarín, y yo aparezco en algunas escenas como productor, pero digamos en algunos momentos como productor, pero el productor es Oscar Guarín. Ya. Lo interrumpí, usted estaba contando que los que ven precisamente los créditos. Aquí se confundió el papel del switcher con el productor. No sé por qué. Pero espera, ¿cómo así? ¿Los cubanos trajeron la televisión a Colombia? Los trajeron la televisión a Colombia. Gobar Mestre fue el cubano que... No, la televisión la trajo mi jefe y amigo de toda la vida, Fernando Gómez Agudelo, durante Rojas Pinilla. Sí. Gómez Agudelo la trajo en tiempo récord, o sea, la trajo para que Rojas Pinilla no se cayera, fundamentalmente. ¿No? ¿Era para hacer propaganda o qué? Era pura. ¿Cómo se llamaba? El director de comunicaciones de Rojas Pinilla, Jorge, no me acuerdo. Y Fernando Gómez Agudelo lo trajo e instaló en el hospital militar la primera antena que permitió, que eso debía haber 4 cuadras a la redonda, no mucho más. Sí. Y trajo las primeras cámaras y empezaron a hacer teleteatros con Bernardo Romero Lozano, papá de Bernardo Romero Pereiro, con el que me inicié yo y que hizo todas las telenovelas pues, que ha habido en Colombia. Y Bernardo, ¿quién más? Rojas Pinilla usa muy bien la televisión, sabe para qué es. Y vende televisores financiados por el Banco Popular. Wow. Imagínense. Eso era un mecanismo de propaganda durísimo. Brillante. Gómez arma la cosa, arma el equipo de todo y trae unos cubanos que venían de la clásica de emisora, primero de radio, donde pasaba el derecho de nacer, WQXR creo que era que se llamaba, no sé, creo si era, y eran cubanos, entre ellos Gobar Mestre. Y los cubanos llegan aquí y se confunde el papel del switcher con el productor. Y en Colombia por eso conocemos a Augusto Pana Meléndez, a Hernán Estrada, que eran switchadores como productores. Eran los productores. Producción de Hernán Villa. Eso no era producción, era simplemente el que ejercía el oficio de switchar. Después vino una generación que switchaba y dirigía. David Stivel, Bernardo Romero, ni Ali Umar ni Pepe Sánchez switchaban ellos mismos. Había otros que switchaban. Yo switchaba también. Yo switchaba y dirigía. Y dirigía era, oiga, no, volvámosla a hacer porque esa luz allá no me gustó. No, volvámosla a hacer porque ese diálogo quedó como mal. Dirigir en televisión, el que manda es el libretista. Yeah. Por eso Julio Jiménez se merece su fama. Yeah. Porque el libretista era el que contaba la historia. Uno simplemente ejecutaba. Uno era un técnico calificado. Eso. Oiga, la luz esa no me gusta, me parece que no estamos dando el tono. Oye, me Amparo, repíteme ese parlamento que te quedó cojo. Sí. Ojo al furcio, hay un furcio espantoso. Repitámosla. Apúrele que tenemos que hacer 30 escenas más. Y uno es un técnico calificado. Uh-huh. Yo realmente hice muy pocos guiones para televisión, sí, pero tuve la oportunidad de dirigir un programa que ustedes tampoco de pronto no,
Suspenso 7:30. Total, eso no le alcanzó a usted. Es que Suspenso 7:30 es del 92, sí, no, 88, 89. Y Suspenso tenía una cualidad que era espectacular para mí como director de cine en ciernes, que era cada semana un guión distinto, cada semana una locación distinta, y sobre todo trabajamos con una sola cámara como el cine. Ya. ¿No? Venimos de 3 cámaras en un estudio, switchando, escogiendo ahí al aire, pues, sobre la marcha, cuál es el mejor plano posible, y con una cámara así empiezan a escoger. Oiga, entonces pongámosle aquí esta cámara aquí a usted de frente, porque en televisión eso no se puede porque se vería la cámara. Claro. ¿No? Entonces, usted siempre es 3 cuarticos ahí echados a un lado para que no se vea, y la televisión es así. La televisión así, y ha sido, pues, fue muy exitosa. Yo creo que cada vez más los seriados son hechos a una cámara. Sí. El sonido es muy poco manejable, porque es un boom que cuelga del techo y no hay posibilidad de primeros planos. Un solo micrófono. Un solo micrófono para todo. Claro. Recoge todo. Y eso eran los Boomman eran unos monstruos. Esos manejaban unas jirafas, literalmente, porque eran unas perchas así que claro. y para que no se vieran en cámara, para que no vieran sombra. Que la sombra, entonces no había ni siquiera luz de piso, todo era de parrilla arriba, todo luz desde el techo. Sí. Entonces, dar énfasis dramáticos a la luz no se podía. En cambio, cuando uno trabajaba con una cámara, era muy dispendioso, es mucho más dispendioso. O sea, yo en estudio uno podía hacer 30, 35 escenas sin ningún problema, diarias. Y 35 escenas, no creo que Policíaco sin Crimen tiene 52 o 53. Uno 35 escenas las despachaba en un día. Increíble. O sea, yo me acuerdo con Bernardo Romero, cuando yo fui asistente de dirección de Bernardo Romero Pereiro, Bernardo en una mañana de sábado sacaba un cuento del domingo completo, musicalizado, con créditos. Créditos son los nombres de los artistas y los de los técnicos. Listo para emitir en una mañana. Empezábamos a las 8 de la mañana y terminaba a las 1 de la tarde. ¿Y qué grababan? ¿Qué era? Se llamaba El Cuento del Domingo. Esos eran unos seriados que tenían... Yo trabajé uno en El Médico, que era con Boris Roth y la mamá de Bernardo, doña Anuncia Romero de Lozano, de Lozano de Romero. No, perdón, Anuncia Pereiro de Lozano. Anuncia era de la Escuela Española de Teatro Lírico Español, que vino aquí un poquito a instancias de Víctor Mayarino Papá. También hice una que era con Pacheco. Pacheco era el médico, no, Pacheco fue otra. Pacheco después trabajó conmigo en unos Suspensos 7:30 haciendo un personaje muy de Sherlock Holmes. Lo vestíamos con vestido gris, chaqueta por encima, sombrerito así, era como un investigador. Y fue muy divertido porque Pacheco aportaba mucho. Y se iba a mi casa a que escribiéramos los libretos y me ayudaba a que hagamos esto y por qué no lo hacemos caminar por acá. Y Oiga, a mí no me tocó Pacheco. Pacheco fue. Claro. Pacheco fue. O sea, como esta figura por encima del bien. O sea, fue como. El tipo. Era un animador que se llamaba en ese entonces, que no era el mejor. Era un animador de un programa de los domingos por la mañana que se llamaba Animalandia. Ya. Donde presentaban perros, animales, concursos, y Pacheco se zampaba un domingo por la mañana 4 o 5 horas de programa, en directo. ¿No? Qué máquina. En directo. Qué máquina. Y Pacheco evolucionó, y Pacheco, por ejemplo, llegó a ser un colega suyo muy prestigioso, porque era un entrevistador. Tiene una entrevista buenísima, Galán. Una entrevista muy buena, Galán. Una entrevista muy buena a Alfonso López Miquelsen, que era tan complicado para las entrevistas, que a mí me recuerdo siempre de esas vainas absurdas, que una anécdota de esa entrevista que es doña Ceci
contado por Alfonso López, que era tan inglés y tan distante, Sí. doña Ceci le dice, ¿por qué te estás arreglando tanto? Y yo digo, que tengo una cita muy importante. Claro, con unas mujeres será, seguramente. Y le dice, no, pero casi, porque voy a ver al cardenal. Igual de faldas, pero... Y Alfonso López era seco y distante, y, tú sabes, Sí. y Pacheco le sacó una entrevista sensacional. No diga. Pacheco, Yo solo he visto la de Galán, que la encontré. No sé si esa se puede ver. Gran es muy buena. No sé si se puede ver esa de Alfonso López, me interesa. Búsquela, ¿Usted búsquela. leyó esa novela de Alfonso López? Los elegidos. Yo no la leí y la película sí la vi, pero la novela, no. ¿Sabe que me leí muy bueno? El libro de resumen de López, de quien era una de esas periodistas colombianas, que es un libro muy bueno sobre... la mujer de Melo Guevara, como de Gabriel Melo Guevara. Hizo un libro, vamos, treto ¿Así? de 500 páginas, muy bien ilustrado, muy No bien diga. autografiado, muy bien ¿cómo se llama eso? Con cartas allí. Es un buen libro. Ah, sí. López es un personaje que a mí me fascina más López que Gerard Restrepo, cuando todo el mundo tiene a Gerard sí. Restrepo aquí muy A mí ese gobierno de López me parece rarísimo. rarísimo, sí. Rarísimo, ¿no? Es como, yo no sé si fue el punto de inflexión. Yo a veces pienso que sí. Que se fue, ¿Cierto? sí, Como que la cosa venía más o menos bien. Y llega ese gobierno de López. Gana además por landslide. por, Conjurada la amenaza populista de Rojas Pinilla, que casi había ganado 4 años atrás. Y parecía como un gobierno ahí como de mucha unidad nacional, ¿no? Pues tenía muchos sectores ese gobierno. Y muy rápido eso se va como al traste. pero fíjese lo que pasó. López Miquel se le gana a Álvaro Gómez Sí, con relativa facilidad. sí. Y el gobierno de López Y lo a María hace, Eugenia. y a María Eugenia, claro. Y el gobierno de López lo hace con alvaristas. Cornelio Reyes, Félix Andrade. Y uno dice, ¿cómo es la democracia? Pues entonces, o sea, me acuerdo que todo el mundo diciendo, salimos de Álvaro Gómez, que era el laureanismo. Sí, sí, sí. Y aún así los integró. Y los integró al gobierno. Y ahí empieza uno a decir, Ah, qué raro. Sí, yo lo que leí hace poquito fue que no sé quién era el comandante del ejército en la época de López, pues estaba bravísimo porque no lo dejaban acabar con el ELN. Quedan 15 tipos y los tenían rodeados. Y dice el comandante del ejército, o sea, López no dejó. pues no dejó. Pues madre. Y después, ¿usted sabe por qué se recupera el ELN, no? No, Por el oleoducto, por cuando la empieza, Maresman, por la plata de la Maresman. cuando empiezan a extorsionar a No, empiezan a extorsionar era Maresman, sí, la compañía que una construyó el compañía oleoducto, alemana. alemana que construyó el oleoducto. Y ahí Ese es el oleoducto Caño Limón Coveñas, el el famoso. oleoducto Caño Limón Coveñas. Ah. Que que el mundo sabe dónde queda Coveñas, nadie sabe dónde queda Caño Limón, ¿no? Oiga, sí. Es una cosa muy desgraciada para Caño Limón. ¿Dónde Caño Limón? ¿Eso es que Arauca? No sabremos. No sabemos. Usted no sabe, yo no sé. Esto que nadie fuera de los de Ecopetrol, nadie ha ido por allá, pues. Sí, pero Pacheco fue que, pues claro, a mí no me tocó. Es que esto no le tocó A mí a no me nadie. tocó, pero me leí ese libro que se llama El Tío, el que es sobre Eduardo Santos. Y ahí lo pintan pues como si fuera el tipo, El ¿no? tipo, sí. Que le sacaban merch. Claro. Yo no sé si eso fue real o eso es ficción de ese libro, pero le sacaban mercancía a Pacheco para vender y una Pues, locura. pero una locura. Yo me acuerdo, en esa época todavía había gamines en Colombia, que no sé, esto está poco que saben que son. Sí. Eso digamos, hijos una frase que le dijo un gamín a mi papá que lo entrevistó, dijo, yo no sé qué es peor, si la malparidez o la hijueputez. ¿Ah? Y mi papá tiene repetidas palabras. Y un gamín, caminando por la 19, estaba caminando Pacheco y el gamín se acercó y le tocó el ombligo y entonces, ¿qué, Pachecolo? Así era Pacheco de popular. Pacheco abrazó al tipo. Increíble. Y un pelado, los gamines eran pelados Sí. que vienen a la indigencia, pues, ¿no? Hoy se llamarían como Indigentes. habitantes de calle. Habitantes de calle, Exacto. sí. Pero el Pacheco entonces era gran cosa. ¿Qué rol tuvo
qué rol no, pero qué tan grande fue la televisión colombiana. O sea, fue excepcional en términos... Excepcional, excepcional. O Sí, sea, lo que se hizo en televisión colombiana, de la cual yo puse un granito de arena, era excepcional. O sea, aquí teníamos grandes producciones. O sea, ¿fueran telenovelas o iba más allá de eso? telenovelas y seriados. ¿Por qué? Porque el sistema en televisión en Colombia era, el Estado era dueño de las frecuencias, Sí, dueño del radio espectro, y lo otorgaba en una licitación pública cada 2, 3, 4 años a un grupo de empresas que se llamaban programadoras que programaban. Pero no podía haber inversiones muy fuertes en capital, por ejemplo, porque uno no sabía si, no, entonces, si 2, 3, 4 años se le acababa el negocio. Se le acababa el negocio. Entonces, usted no hacía inversión en capital, pero sí hacía mucho esfuerzo en hacer seriados muy buenos. Porque esa era la manera, por lo menos, de garantizar que uno podía llegar allá a la junta directiva de Inravisión, a la junta y decirle, mire, nosotros hicimos esto y esto, no me voy a cortar la cabeza. Y por eso la televisión fue tan buena. O sea, Vargas Llosa, cuando vino a ver La tía Julia, el escribidor, no creía que eso era posible, que hubiera televisión de esa calidad. ¿era una novela? La tía Julia, el escribidor de Vargas Llosa, se hizo en telenovela en Colombia No, con Carlos Muñoz siendo de Camacho sí. y Víctor Mayarino siendo de Vargas Llosa. Pues la actriz peruana que hizo de la tía Julia, no me acuerdo cómo se llamaba, pero una telenovela muy bien jalada, muy Ya. bien jalada, muy bonita era. La hizo David Stivel, yo creo. Era David el que la hizo, o fue Bernardo, sí, creo que fue David. Pero además vimos Los pecados de Inés de Hinojosa, de Próspero Morales Pradilla, una novela de, de época con Amparo Grisales y Margarita de Francisco. Se hicieron muy, muy buenas. Sí, La tregua de Mario Benedetti, que es tan mala en libro y quedó también en telenovela. Se hicieron los premios de Julio Cortázar, una cosa imposible de hacer. Porque eso era todo pasaba dentro de un barco. Y aquí se inventó la fórmula de hacer un barco en estudio. Ya. Y era muy bonito. Ayer que vi ayer que volvió a ver El pasajero de Truman, me acuerdo todos los efectos que se hacían para las nubes, para que el barco pasara. Y El pasajero de Truman, no, El pasajero de Truman es su novela. Es su Eso le iba a novela. decir, eso Sí, le no, iba a no, decir. es Truman, ¿cómo se llama? La vida de Truman, Life of Truman, ¿no? Que es con Jim Carrey haciendo un reality. The Truman Show. The Truman Ah, Show. The The Truman Truman Show. Show, The ya, Truman ya, Show, ya. sí. Uy, buena película. Buena película, Buena muy buena película. película, muy, muy buena. Y ese tipo, el de las gafitas, que creo que es el mismo malo de Terminator, Scott, es que se llama, ¿no? Ese tipo hace un papel de productor espectacular, Mm. ¿no? Espectacular. Eso es lo que hace un productor, Sí, sí, sí. ¿no? Eso es lo que hace un productor en un reality, por ejemplo. Sí. Yo fui productor eso sí lo voy a acordar, de eso sí va a acordar usted, Pop Stars. Ah, Sí, claro. Pop Me Stars. marcó, me marcó. Claro, Pop, yo crecí con una hermana, entonces mi infancia fue muy, muy de ver cosas de la niñas. niña, sí. Y yo creo que yo fui de los pocos hombres que fue a concierto de Pop Stars Claro, en Medellín. bueno, pues hicimos Pop Stars. Yo fui productor. Había una pelirroja, Había una era una pelirroja. pelirroja, creo que me Sí, encantaba, pelirroja, sí. fascinaba. Pelirroja, que esa que quedó en la final, sí, me acuerdo Yo del grupo final. no sé. El grupo final, que, para que son, vea con las cosas de la vida, que tenía una lógica económica perfecta, que era que usted terminaba vendiendo el disco Sí, de las Popstars. claro, lo tenemos en la casa. Y Mi mamá no vota nada, entonces seguro lo tenemos. seguramente pirateaba, porque ese fue el problema que tuvimos. Ah, sí. Nos piratearon el disco No. y nos volvieron nada el negocio. El negocio era, uno producía y sí, vendía pero realmente el upside estaba en vender el disco. No. Y el disco lo piratearon, No pero a diga. la semana, hermano. No. El disco, ya CD, pues no long play, pero sí CD, y lo piratearon y nos jodieron el negocio por completo, ¿no? Y había una intención tan bonita con el productor, era australiano, sí, australiano, de hacer un Popstars en Cuba. Oiga, y yo fui donde García Márquez le dije, oye, hagamos esta vaina en Cuba. Me dijo, listo. Nos montamos en un avión, hablamos con la televisión cubana quedó encarretadísima.
encarretadísima. Dijo, pues, o sea, bien, es un popstar. Y algo pasó en el Partido Comunista Cubano. Y a pesar de estar Gabo metido y Gabo haberle contado, según nos dijo, a Fidel del proyecto y toda esa cosa, no se volvió a hablar nunca del proyecto. Y el dueño de los derechos decía, yo regalo los derechos, con tal de que me den a hacer el make-off, del programa. Claro. Y estuvimos allá y estuvimos con la televisión cubana y estuvimos proyectándole ya las 5 ciudades y cuáles serían, todo. Y de un momento a otro, el poder del Partido Comunista Cubano. Increíble. Pero no hubo censura, no. Se desapareció. Se cayó. Y yo, en la televisión cubana, el director que yo llamaba y hablábamos y no me volvió a pasar el teléfono. Nada, una vaina más rara. Oiga, pero esto de los popstars tuvo que haber sido empezando los 2000 o terminando los 90. Es terminando los 90, sí. Ya. Claro, sí. No, un poquito más adelante, como el 2001, 2002. Sí, por ahí. Sí, tuvo que haber sido. Porque yo tenía la idea de que usted había estado en televisión, se había ido al gobierno Gaviria al final del gobierno y ahí había salido a televisión. No, yo volví a televisión, a Teleset, la productora, ya. Con mi socio José Antonio de Brigar, y que hoy es presidente del canal de RCN. Sí. Que es un monstruo para la cosa de la televisión. Yo no he podido entender ese tipo cómo sabe de televisión. Y la produjimos el colombiano que se llama, el Survivor colombiano que se llama Expedición Robinson. Se me marcó también. ¿Usted produjo ese también? Yo casi ser productor de un pedacito, pero después me tocó cambiar para algo y José Antonio fue el que se quedó manejando la producción de... Eso lo hacía Cristina Palacio, pero eso era Biblia, era una Biblia como ¿Quién quiere ser millonario? Yo fui productor de ¿Quién quiere ser millonario? No puede ser. Todo eso usted estuvo muy en mi infancia también. Pues imagínese, ¿Quién quiere ser millonario? La Expedición Robinson a mí me encantaba. Eso era muy diferente a lo que hay hoy, ¿no? El desafío es muy diferente. Muy diferente. Porque el desafío es como una gente ahí que hace CrossFit y los llevan allá a hacer CrossFit en vivo. Yo me acuerdo que la Expedición Robinson, eso era tirar un montón de gente allá en una isla. Y ahí sí pasaban cosas. O sea, ahí sí había culebras y no sé qué. Eso era buenísimo. Pero lo más chévere de esa vaina, lo más que uno lo puede sacar, era todos los intentos de trampa que hacía la gente. Eso había. Y eso nos tocaba desmontar. Ay, no, muy bueno. Buenísimo. Antropología del colombiano. Antropología del colombiano. Un tipo comprándole un cepillo de dientes a uno de los técnicos. No. Y el técnico fue allá y nos dijo, oiga, este tipo me tiene seco por desodorante. Y pues no le dejé. Y le iba a dar algo. Pero este tipo jodido por el cepillo de dientes y por el desodorante. Se fue el primero o segundo Expedición Robinson, que era, muy bueno. Que era en... ¿Dónde lo hacían? ¿Dónde lo grababan? ¿En qué isla? Eso se grababa. O sea, el que yo estuve fue en República Dominicana. Ya. En un sitio, o sea, la República Dominicana hacia abajo, pues es donde queda todo lo famoso. Los sitios de europeos y españoles en cuera, que se llama... donde venden los beisbolistas, San Pedro de Macorís. ¿Sabes que San Pedro de Macorís tiene la mayor cantidad de beisbolistas en grandes ligas per cápita del mundo? No. San Pedro de Macorís salen 2 y 3 jugadores al año para las grandes ligas. San Pedro de Macorís queda al lado de eso no es ni ciudad, pues eso es un sitio de turismo internacional, muy bonito. Pero esto lo hacíamos al norte, en una región que tiene unas protuberancias en la tierra, más altas que un hormiguero, más bajos que un tepuy de Carlos Castaño, de Chiribiquete. Y son las protuberancias que se llaman haitises. Y ahí viene la palabra Haití, el país. Y estuvimos allí grabando Expedición Robinson en unas circunstancias muy tenaces, porque eso era lejos bien lejitos de la civilización. O sea, uno tenía que llegar en avión hasta allá. Y era una cosa tensionante. No, allá la gente ponía flaca y todo. Y se daban en la gente. No, sí, usted tiene razón. Yo hace mucho que no veo
Es que yo no volví a ver Yo, televisión. Yo no volví a yo ver televisión televisión. o sea, uno ve el aparato, Sí, sí, no ve sí. producción. No sé si lo sabían, pero una de las rutas aéreas más transitadas del mundo es la ruta entre Bogotá y Medellín. Eso habla claramente de la dificultad que hemos tenido en Colombia de conectarnos, incluso de consolidarnos como nación, debido en gran parte a esta geografía tan accidentada. Y por eso cada vez que uno ve una gran obra de infraestructura, o por lo menos me pasa a mí, pues no puedo sino emocionarme. Cuando uno sale del aeropuerto El Dorado en Bogotá, que es espectacular, y aterriza en Río Negro y baja por el túnel de Oriente, no lo sabe quizás, pero está siendo impactado por el patrocinador de este episodio, Grupo Argos. Grupo Argos no siempre de manera visible, pero sí de manera muy importante, está presente en nuestras vidas. Estas palabras que ustedes están escuchando probablemente les están llegando a través de la energía que produce Celsia en algunas de sus granjas solares. Grupo Argos es infraestructura bien gestionada y eso ha permitido que este país avance y progrese. Y por eso yo desde hace rato, tengo que decirlo, es un disclaimer, soy orgulloso accionista de Grupo Argos y ahora estoy muy contento de tenerlos como patrocinadores de este podcast. Gracias, Grupo Argos, por traernos toda esa infraestructura que nos permite avanzar, progresar y aquí estamos para seguir construyendo este país. Sigan con el episodio. ¿Y usted en toda esa época mantuvo como este sueño de hacer una película? O sea, Sí, sí. siempre fue su proyecto. Hicimos varios intentos. Lo que pasa es que no había lo que hay ahorita, que es un elemento fundamental que cambia toda la ecuación comercial. La plata de haber vendido su empresa. No, la ley del cine. Ah, ¿Qué es la ley de cine? La ley de cine, en buena hora construida, sí, diseñada. La ley de cine, ¿qué es lo que hace? Le dice, ok, por cada 100 pesos que usted meta en una película colombiana, declarada por el Ministerio de Cultura como película colombiana, sí. el Ministerio de Cultura y la DIAN le reconocen 165 pesos en renta líquida. Le descuentan de renta líquida, no de impuesto a la renta, de renta líquida, le descuentan por cada 100 pesos que usted mete, Ah, 165 pesos sí, de renta líquida. Y eso hace posible claro. que uno pueda producir unas condiciones menos ahogadas, pues, o sea, Ya, 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 ya. y realmente yo creo que eso ha servido para que haya muchas más películas en Colombia. Ya, ya, Y ya. funciona. Proimágenes con Claudia Triana ha hecho también una tarea buena, que es el concurso del cine. Ahí se ven cosas, ahí hay esfuerzos. eh, y ambas van en la misma dirección de que eso que hace unos años se decía que aquí no hay cine colombiano. Sí, Yo creo que ya hay cine colombiano. ok. Yo creo que ya hay cine colombiano. O sea, mientras la historia de la televisión en Colombia fue un éxito excepcional, la del cine como que No, no. el cine no funcionaba. Ah, joder madre. Sí. Claro, además de nuevo, en ese momento del cine, Sí, volvemos a lo que hablamos hace un rato, la película era muy costosa. Rodar en película era muy costoso. mm, Primero porque si uno hacía 2 o 3 tomas por plano, eso era película que se gastaba. Después tocaba, generalmente en los 70s, tocaba todavía mandar la película o a Miami sí, o a Argentina a revelar. no diga. Eso era un cameo. Después hubo estudios, ya hubo laboratorios aquí que revelaban, pero y la película todavía tenía un proceso que nosotros esbozamos ahorita, que es usted una película la edita en esas famosas moviolas y la entrega a un personaje fabuloso, que es el que corta el negativo, que coge y mira cómo lo editó usted. Entonces, ¿Y coge, entonces usted cómo editaba? usted edita en moviola ¿Qué es? con cuchilla y cinta pegante. Usted coge, usted tiene unos roches o usted tiene un revelado y usted coge y dice, ok, corta acá. Sí, Y literalmente cortaba con una sí, cuchilla, pues había una maquinita que sí, cortaba, sí, se cortaba la película y se empataba con el plano siguiente sí. con cinta pegante, cinta pegante. ¿Y qué hacía el otro tipo? Una vez hecho eso, pegada la película completa, Sí, uno le entregaba la película a el que cortaba negativo. El negativo era el elemento fundamental de una película, porque eso es lo que sobre eso se había filmado.
Pero no era esta misma cinta. No, usted filmaba con una fotografía. A usted, es que usted tampoco es de esa época. A uno le entregaban en Duperli, le entregaban los negativos de las fotos Sí. y las fotos ampliadas ya en papel fotográfico. Ya. Pero los negativos eran donde estaba el cuento, Ya, ya. donde estaba la verdad. Lo otro es un proceso para ampliar, Sí, sí, sí. En cine se hacía lo mismo. Se cortaba Sobre el ampliado. sobre el ampliado y usted le entregaba eso al cortador de negativo. Ya. El cortador de negativo era un monstruo. O sea, el tipo no tenía criterio de edición, simplemente era una máquina para no embarrarla. Para no embarrar. Sobre todo para no embarrarla, porque usted llega a cortar el negativo mal. Claro. Y se tira la película. Chao. Tira la película porque usted, digamos, un rayoncito. Aquí en el Polo había el Polo Club, aquí, en el barrio del Polo, aquí en Bogotá, había un cortador de negativo. Tenía una sala aséptica. No podía entrar un mugrecito porque el mugrecito rayaba el negativo y se jodía. Buen madre. Y Oye, qué buen oficio. Un oficio qué delicioso. Buen oficio. Casi tan bueno como el de... En estos días yo veía un guión de ciclismo y hay un oficio que me parece el mejor oficio del mundo. Hay esas carreras que es con una motico. Sí, sí, sí. Que los tipos van a tener una moto y el tipo sube su moto, da 3 vueltas y se retira. Sí, sí, y ese es el oficio para uno. No tiene uno nada que hacer. La velocidad ya se la dice la moto y él va ahí. Relajadito. Sí. Relajadito. Pero mucha presión ese oficio. O sea, se la llega a embarrar. Puche, no, y no hay vuelta atrás. De donde la embarraba, no hay nada que hacer. Se rayaba el negativo y se rayó la película, hermano. Entonces era carísimo hacer películas. No, pues claro, era muy caro. Ahora ya es más... Ahora con chip. Lograble. Es más lograble, es mucho más lograble. Y ya hay un desarrollo muy importante en la técnica que es que las cámaras CCD, que es más o menos lo que estamos usando ahora, ya admiten óptica, ¿no? Entonces uno ya puede jugar con este primer plano, lo hacemos con un lente bien ajustadito, o este plano general lo hacemos con un ojo de pescado bastante, un gran angular bastante amplio para que se vea todo. Ya no deforma, el gran angular ya no deforma los bordes, las esquinas y los bordes. Y uno trabaja ya, o sea, ya aparte de la gracia del cine, que es que usted puede ajustar. O sea, usted en televisión inicialmente sí tenía óptica, pero era lentísima porque era una torreta con 4 lentes distintos. Entonces era el camarógrafo el que cambiaba la longitud focal de del lente. Ahora uno hace como en cine, hay un asistente de cámara que es un jugador fundamental porque tiene una caja de lentes. Entonces, el término técnico es ¿qué valor de producción quiere usted? Entonces, primerísimo plano. Entonces, aquí necesitamos un lente mucho más corto, un lente que le permita a usted desenfocar el fondo, trabajar mucho más la iluminación. Usted ya sabe, puede ser más generoso con la luz, dónde viene, cómo está. Eso que le critico a ustedes, las luces, sí. Eso se puede hacer muy bien con la óptica nueva. ¿Hay algo de este proceso que usted no manejaba mucho y que por ejemplo, lentes. Aprenderle lentes. Es como fotografía, o sea, sí. un gran angular, un telefoto, un lente cerrado para planos cerrados, y uno ha ido aprendiendo. Sí, sí, sí. Decían que Hitchcock era un mago de esa cosa. Yeah. Que él sabía exactamente en qué lente iba a usar. Y le discutía al director de fotografía, no, ese es un 42, no, ese es un 28. Pero esa técnica me tocó aprenderla y mucho con el director de fotografía y con el asistente de dirección. ¿Y de iluminación y eso? De fotografía sí, digamos, de la iluminación no se tiene como una idea básica del key light, del field light, del backlight. Sí. Que claro, que eso cuando usted tiene un dolly, pues un dolly en la cámara, un traveling en la cámara moviéndose así, pues eso empieza a ser un poquito vacío, ¿no? Sí. Porque es muy difícil uno sostener un backlight, por ejemplo. Algunas producciones que uno sí me acuerdo que lleva el tipo con el reflector ahí caminando al lado del dolly, de la cámara en movimiento. Fotografía. Editar es... ¿Usted escribió esta película, la dirigió? Escribí. ¿Y la editó? Edité. Y edité en buena parte. La editó Juan Urrego y Pilar Mejía en Medellín, un par de
documentalistas de toda la vida, muy buenos, una muy buena experiencia. Eso ya se edita todo en un computador. Sí, claro. En un computador. O sea, yo revisaba y editaba cosas, y eso ya hay 4 o 5 programas de edición profesionales. Yo no sé cuál que estoy usando hasta aquí, pero, Sí. pero Yo uso uno que se llama DaVinci. Pro Tools, Sí. que recuerde Pro Tools y el que uso yo, sobre todo, bueno, no me acuerdo. Editar sí me gustaba mucho, y editar y Suspenso 730 me dio mucho esa cosa de poder editar Ya. y escoger el plano y el momento exacto, porque usted cuando switcha, usted puede quedar o se puede adelantar a la reacción, por ejemplo, eso ya en este momento, usted más así ya, y entonces uno no alcanza a switchar en ese Claro. momento y se me quedó el ya en off, por ejemplo. Y eso sí se logra con trabajo con una cámara, ¿Y ¿no? qué disfrutó usted más de todo este proceso? ¿Ah? ¿Qué parte de la película disfrutó más? ¿Haberla hecho? Como los ¿Sabe qué me escritores. gusta mucho? Hay un proceso muy bonito en cine, que tampoco se hacía mucho en televisión, que es la creación de ruidos. Sí. ¿Qué es lo que hace usted? Claro, usted generalmente graba ya con micrófonos inalámbricos de cada actor, ¿no? En Hollywood todavía mucha película es doblada. O sea, graban sonido de referencia con un boom y van a un estudio a doblar. Pero aquí no tenemos esa capacidad. Entonces hay que crear los ruidos ambiente. Hay que crear los pasos sobre el paso sobre gravilla suena distinto al paso sobre césped o sobre pavimento. Yeah. Y hay, en Colombia hay 2 o 3, yo trabajo mucho con Angélica Wilches, también espectacular, que crea situaciones, que crea de nuevo situaciones dramáticas con los ruidos. Yo no sé si se va a oír, pero aquí estamos viendo un martillo. Sí, sí, sí. Eso ella lo mete. Yeah. Mete el ruido de los carros. En eso hay 100.000 ejemplos de ese no es el carro que es. Claro. Los conocedores dicen, no, ese motor no suena como el carro que está parqueado ahí andando. Sí. Foley se llama eso. Foley, claro, cuando usted dobla, necesita hacer todo en Foley. Aquí tenemos más sonidos de referencia que nos permiten aumentar el Foley. Pero, por ejemplo, uno de los errores que de los muchos que seguramente habrá en la película, cuando sube Calvás el vidrio, Calvo sube el vidrio donde estaba conversando con Calvás, el micrófono se debía apagar un poquito. ¿Por qué? Porque si el micrófono es subjetivo, cuando cierran el vidrio se debe encajonar un poquito el sonido. Detallitos técnicos como ese. Por ejemplo, sí. Me pareció mucho más retador dirigir en este medio que sí, mucho. Claro, digamos, en este medio unos 3 semanas full. Una amiga arquitecta experta en eso. ¿El rodaje fue 3 semanas? 3 semanas, sí. No diga, no es tanto tiempo. No es tanto tiempo, no, pero nosotros no hacíamos 30, pero sí hacíamos 4 escenas diarias, 4 o 5 escenas diarias. Yeah. ¿no? Y son 3 semanas con un día de descanso. O sea, al final son 18 días más o menos de rodaje. Eso es un sprint. No, eso es un sprint. ¿Y cuál es que un tema de costos? ¿Es un tema de tener a todo el mundo mentalizado durante esas 3 semanas? Es como no perder momentum. Sí, yo creo que hay mucho de no perder impulso. Sí, de no perder el impulso. Sí. Y que permite que uno esté. Y claro, eso creo que todo el mundo que habla de cine lo ha dicho, uno termina rodando la última escena el primer día, ¿no? Sí. Y después más adelante se da cuenta que se han podido usar cosas hay un gesto de ella cuando le dice 2 a Esperanza Goncalves, le dice 2 a Calvo, a Calvo, sí, le dice 2 y ella hace un chiste después de eso. Y no se entiende, cuando se ven la primera vez, no entiende por qué ella le hace esto, porque es que el chiste está echado, en grabación, en un rodaje anterior, digamos. Pasa mucho eso. La continuidad. Yo tengo a Sandra Sánchez en continuidad, que es, claro, la continuidad ahora es mucho más fácil porque usted ve lo que está bien, o sea, todavía, y las cámaras son digitales. Y ¿Qué es continuidad? Continuidad es el vaso, si este vaso estuviera transparente, sí.
eh, la cantidad de agua que hay puede variar según los planos, porque Ah, el tamaño del cigarrillo, sí, sí, sí. el chaleco está abierto en el último botón, no está abierto. Hijo de madre, muchas cosas, ¿no? Mucha Muchas vaina. Y cosas. de las delicias del cine es esa. Una amiga mía, arquitecta, que le iba a decir, experta en esos diagramas de los arquitectos, que si no hacemos bueno, si no ponemos el ladrillo, no podemos pintar la. Ella es experta en, digamos, me decía, esto es una locura. Hay 100 personas en un momento dado, todos trabajando Eh, en una sola cosa, en sí. que este planito de la protagonista salga bien. Eso es más o menos la cantidad de gente que estaba en el Sí, rodaje, 100 en personas. rodaje puede haber 100 personas, Hijo de madre. sin contar extras. En rodaje puede haber, sí, porque mire, nada más en, en equipo de cámara ahí puede haber 10 personas. Y esta película Policíaco sin crimen, primero va a estar en cine. No va a haber, digamos, theatrical release, Ya, digamos, ya no es parte esencial del negocio del cine. sí, Uno aspira a que esté en en plataformas. plataformas. Ya, ya, Uno ya. aspira a que esté en plataformas. Ok, Va a haber exhibiciones privadas sí, que haremos en Bogotá, en cinematecas, en teatros pequeños. sí. Quiero hacer dos muy especialmente. Quiero llevar la película al barrio Aranjuez en Medellín para ver la gente que dice. Sí, La gente de verdad, no los amigos ni los sí, sí, críticos, sí, no, la sí. gente. Y quiero proyectarla en el Retiro, el pueblo donde queda la finca donde vivo. Quiero mostrarla en el Retiro Ah, chévere. para que la gente diga, para que la Sí, gente sí, vea. sí, sí, sí. Y uno sienta un poquito la reacción de la gente. ¿Está ambientada en los 40? No, yo, la primera reunión que tuvimos con Arte les dije, mire, esto es los 60 antes de los Beatles. Ya, Okay, es 60, 64, 58, 62. ya, ya, ya. Es más o menos esa época. ¿Por qué? No sé muy bien, no sé por qué. Pues, igual podía ser ahorita, pero no sé, a mí me gusta como cambiar, como hacer, Sí, no hacer la misma época, hacer un esfuerzo en eso, ¿no? Esta película, evidentemente, puede contar también en los 70s, en los 30s y ahorita, sí, ¿no? sí, 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 sí. Eh, pero Yo ya, al principio pensé que los 30. ah, Yo al principio pensé que eran es los en los 30, 30. sí. Y yo Sí, estaba ¿sabes, bien. sabe por qué? Porque no se consiguen muchos carros de los 50. Entonces toca recurrir a carros viejos, como en Colombia. Pero en Colombia no hubo carros nuevos nunca. Hasta ahorita, pues Sí, muy sí, sí. reciente. En esa época, me Y acuerdo los que sombreros, no, los yo no sombreros. asocio los Los, sombreros tanto a... Claro que yo no conozco mucho esas épocas, pues esas 58, la gente usa sombrero. Sí, Mi papá, que venía de la costa, no usó sombrero. Pero el compañero de oficina de él usaba sombrero. usaba sombrero. Y el señor Quintana llegaba a la casa y ponía el sombrero Sí, en una sombrera, en un sí, 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 sombrerero, sí, sí. ¿no? Los detectives calvas, referencia a Tintín, Re- Hay referencia a Tintín, sí, desde luego, de Hernández y Hernández Fernández, Fernández, Dupont, claro. Dugan en la versión francesa. ah, ellos son mucho de eso, pero, pero ellos son torpes, son unos investigadores muy flojos, ¿no? Creo que no estoy dando spoiler ni nada. La que resuelve el asunto es la asistente, la Sí, secretaria, sí, la ¿no? secretaria, Que sí. estudia Derecho, que es una rareza en ese momento, porque la secretaria no estudiaba nada, Claro. pero ella es la que resuelve. Para mí, el papel de las mujeres en la película es fundamental. Las Sí, mujeres son las que deciden sí, 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 lo que han actuado y lo que han planeado, sí, ¿no? Y eso me gusta mucho. Yo no tengo esa. Yo vengo de un hogar de un intelectual como mi papá, sí. que cogía un destornillador y le pasaba la corriente. Y mi mamá, que era la organizadora Sí, en la casa, que nunca hubo plata, pero cuando mi mamá se organizó un poquito, digamos que la plata que había era más manejable, sí, mm, la poca plata que había. Y en la casa siempre hubo esa presencia femenina muy fuerte que cambió. Mi papá con ese machismo, un poquito un machismo costeño, quería manejar todo. Y mi papá era de los que creía que mientras hubiera cheques había plata. sí. Hubiera cheques en la chequera había plata. Y cambió porque García Márquez un día le dijo, mira maestro, a mí me dan una mesada, Mercedes
y me dice, ¿en qué puedo gastar? Yo no tengo tarjeta de crédito, porque Mercedes no me deja tener tarjeta de crédito. Un día, por fin, mi mamá le dejó tener tarjeta de crédito a mi papá y nos fuimos para el restaurante chino en Barranquilla y mi papá pagó una cuenta con trago, con 5 platos para cada uno, invitó amigos, esa vaina, y obviamente eso fue crisis familiar por el gasto de mi papá en la tarjeta de crédito. Creo que se le quemó el cupo en esa vaina. Entonces, las mujeres para mí son un referente permanente de acción y decisión. Y creo que en la película espero que se vea eso. ¿Feminista? Sí, feminista. Hay una escena muy buena. Hay uno de los dos detectives que fantasea con la secretaria. Pues con un romance con la secretaria. Y entonces empiezan a bailar una música. Y es muy buena porque la secretaria baila, cambia la música y pone un merengue guapachoso. Buenísimo. El Buenísimo. merengue apapichado el negrito del Matei El que negrito canta del Alberto Matei. Beltrán. Sí, sí, sí. Y ella, la negra Canu es una actriz de primera, Sí, 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 muy buena. de vecina nuestra de San Antonio de Pereira Oh, o del Carmen de Viboral, alguna de las dos. sí, Ahí, popular, una actriz sí, de primera, una actriz que tiene, matiza dramáticamente muy bien los momentos, porque en ciertos instantes es cómica, evidentemente está haciendo payasadas, sí. y tiene un par de planos donde se vuelve una actriz dramática de primer nivel. Y tiene para mí la frase de la película es ellos dos ya pasando lo que está pasando para la conclusión y ellos dos discutiendo de Superman al final de la película y él dice, señores, por favor, tenemos que actuar, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cómo es el negocio en su mente? ¿O no es negocio? Es como si la vende a las plataformas, recupera la inversión y puede No, hacer otra película. la ley de cine permite que uno más o menos esté en punto de equilibrio. Ya, Puede estar un poquito abajo, generalmente un poquito abajo, pero permite que uno esté alcance más o menos punto de equilibrio, ya. haciendo ahorro, pues, aprendiendo los costos. Si ya uno está en plataforma, ya es un plus. De todas maneras, mi intención es seguir dirigiendo, pues Sí, sí, sí. para eso Ojalá le trabajé. gustó. Me gustó mucho Claro. y sigue. Y yo creo que podemos avanzar en el proyecto en el cual eso tiene un poquito que ver, porque es un personaje eh, que está presente en el libro de Los Gritos de Andrés Arias, Sí, que es el precursor de Jaime Garzón, que es Carlos Emilio Campos Campitos, sí. un actor colombiano de teatro. Después terminó en radio, nunca hizo televisión bien. Campitos terminó en radio también, que imitaba a los presidentes de la República. Se metía mucho y la imitación de Alfonso López Pumarejo y la imitación de Gustavo Rojas Pinilla es de primera. Y entonces estoy trabajando sobre Campitos, que tiene además piénsenlo ustedes, un componente de efectos especiales fabuloso, que es lograr que Campitos y su imitado estén en la misma escena, Claro. ¿no? Porque lo hacía tan bien que vamos a ver si logramos hacer ese Ah, match de... ¿y ese va a ser un corto? No, ese es largo. ¿Ese va a ser un Es largo? largo, sí. Ah, bueno. ¿Qué sucede con Rojas Pinilla? Chévere. Que se sucede con Rojas Pinilla, en la época de Rojas Chévere. Pinilla, ¿no? Oiga, pues muy bueno eso. O sea, usted tuvo este sueño toda la vida, ahora lo logró. Felicitaciones. Yo, Y además le gustó el proceso. No, claro, me fascinó. Ahora, yo cuando digo sueño, sueño a mí lo que me da cuando hago así. No, Ajá. o sea, Usted es un tipo de objetivos porque usted es del gobierno Gaviria. exacto, yo soy no, ya ve, no he pensado en eso. Sí, no, pero es más, ¿sabe qué? Voy a decirle una cosa un poco pedante y no voy a citar a su colega David Zuluaga.
una cosa como de Schopenhauer, del arte de hacer cosas, porque creo que es lo único que uno, Sí, que a uno lo, si digo reivindica, suena pedante, pero que a uno lo hace sentir bien, que lo hace sentir vivo, que lo sí, hace sí, sentir sí. cosas, es porque uno produce. De nuevo, si pongo la palabra arte ya estoy siendo pretencioso, y de pronto esto ni siquiera arte, sino una película común y corriente. Pero sí, cuando uno hace cosas de ese nivel se siente mucho mejor. Sí, Por eso la calificación de sueño, de aspiración, puede que no defina exactamente lo que, lo que es lo que estoy haciendo, ¿no? Dirigir no es solo un problema de sueño, no es un problema de sueño, un problema de aspiración, es un problema de por dentro, de la posesión va por dentro sí. de construir mundos, ¿será eso? De construir personas, situaciones, locaciones, y que eso lo hace sentir uno muy bien. Y aquí estoy dentro de un terreno muy personal, pues digamos, de una... ¿Por qué una película y no una novela? Yo sé para dónde va esa pregunta porque usted está en eso. Eh, porque, porque escribir es muy solitario. Mm, Escribir es muy solitario, es un... ¿Sabe qué otra cosa tienes escribir que he estado pensando? Porque llevo procrastinando mi libro. Ya va a concretar 6 o 7 meses de no arrancar, de hablar de mi libro sin haberlo arrancado, pero tiene una cosa que me di cuenta con el libro pasado y es que a mí me pone muy irascible, como que copa todo mi RAM mental y no tengo espacio Perdón, para nada cotidiano. claro. Uy, ¿con la película no le pasa eso? No, yo tengo creo que eso era Hemingway que decía que uno siempre tiene que dejar de escribir con lo que viene enseguida ya pensado. Sí, 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 Porque sí, si uno no llega a sentar, ahora, ¿y ahora qué hago? sí, sí, Entonces sí. siempre uno escribe, Sí, él tenía esa idea de a la dejar una de como la tarde empezado. uno para, pero sabiendo mañana cómo comienzo. Sí, sí, sí. Porque si no, la sentada, le pasa al personaje de Johnny Depp que se siente a escribir y la página en blanco, Sí, sí, sí. la página, y vuelve a escribir y vuelve a escribir y termina recurriendo a un plagio, pues para... Sí, pero o sea, ahora que lo dice, claro, yo eso lo asocio mucho al temor a la página en blanco que yo nunca he tenido. Yo creo que en parte porque yo escribo a mano y eso no veo ese cursor ahí Ese cursor ahí, ese clic, 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 clic. clipeando. Pero ahora que lo dice, yo creo que también puede ser bueno en el sentido de lo que le acabo de decir. Tengo mi mente todo el día dándole vueltas a eso, pero de pronto si dejo iniciado y ya sé cómo voy a retomar, de pronto ya le doy descanso a la mente y no estoy dándole vuelta a la cosa. Voy a decir una cosa de sobradez. Por eso es tan bueno escribir en Europa. Porque usted en Europa escribe por la mañana, Sí, donde la gente en Colombia está durmiendo. sí, 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 sí. Entonces uno tiene tiempo de parar y ya cuando empieza el agite El agite, diario, sí, sí, sí. es la 1 de la tarde que le permite a uno ya entrar Sí, a la cotidianidad. Oiga, que hay que pagarle al empleado, que oiga, que el carro le está fallando los frenos. sí, sí, Y sí. uno entra a esa cotidianidad que si no, sería muy difícil, porque es que aquí yo no puedo escribir, pues definitivamente. El otro día me senté a escribir, no, a corregir el guión de Campitos a las 6 de la tarde y pude trabajar de 6 a 9 más o menos, porque ya el nivel de intensidad de WhatsApp, Sí, llamadas de sí, Acevedo diciendo que a quién entrevisto y de María José diciendo que si le ayuda a conseguir el libro de Rosero que está por entrevistar. Entonces, eso a las 6 de la tarde empieza a bajar mucho. claro. Y ahí pude de 6 a 9, encerrado, concentrado, pude más o menos. Pero por pedante que suene y por sobrado que suene, escribir en Europa tiene esa ventaja inmensa. Pero no le pasa a usted en París. No le pasa que tiene demasiada tentación del lugar en el que usted vive, usted que está en la calle y no es, No, ¿no? no, no. Yo no sé si es capacidad de abstracción, pero trato de aislarme, ¿verdad? ¿Será el cuento de la Torre Marfil? Pues no Ya, sé, ya, no sé, ya. la Torre Marfil, pero sí logro encerrarme, sí logro y no preocuparme por la cotidianidad, Sí, sí, que sí. yo creo que eso es un elemento fundamental, ¿no? ¿Cuál es la película de referencia del cine colombiano? ¿Cree usted? Yo menciono dos, no, yo menciono tres.
hay un proyecto muy loco, muy incompleto, creo yo, que es La langosta azul de Cepeda Zamudio, que es un corto absolutamente demente. Mira, el título lo dice todo, La langosta azul. Pero hecho por Cepeda Zamudio. Escrito por Cepeda Zamudio. La autoría de García Márquez está muy en discusión, pero ahí está el grupo de Barranquilla, está Enrique Grau, está Cecilia Porras. ¿Pero lo rodaron estos tipos? Lo rodaron estos tipos en la inspección de las flores a 15 minutos de Barranquilla. Es una película, o sea, El perro andaluz de Buñuel es una película recta comparada con esta locura de la langosta azul. La langosta interviene, pues, Luis Vicenza, Fofo Mayor. Creo que mi papá no alcanza a intervenir directamente en ella. Pero sí está Enrique Grau, está Alejandro Obregón. Todos, de alguna manera u otra, intervienen en la película. Ese para mí es un referente porque es una película. Desde luego, entre La gente de la Universal y La estrategia del caracol hay una referencia también, ¿no? A mí La gente de la Universal me gusta mucho porque eso no lo he visto. Ese es un guión de Manuel Arias, una película que es muy auténtica, refleja muy bien lo que somos. No digas. Está este Rodríguez, ese actor del TPB tan bueno. Esa es La gente de la Universal. La estrategia del caracol obviamente es un referente porque a mí sí me parece que ahí hay un cuento por fin. Ya estamos. Esto es lo que quisiéramos hacer. Mucho la mano de Humberto Dorado, que está también en el policíaco. Y hay una película en que está Carlos Moreno que se llama Perro come perro. La frase es perro no come perro, pero se llama Perro come perro, con Marlon Moreno. También muy, muy buena. Tiene un par de... ¿De la mafia? De la mafia, sí. De la mafia. Me parece tiene dos descaches. Para mí, el primero es que yo no quiero hacer películas de mafia, ¿no? Sí, el cine ya estamos hasta aquí de contar cines de violencia y sí, no, ya hagamos cosas de dictaduras, no hagamos más cosas de mafia. Dictadura, que de Rojas decía que era dicta blanda. No era dictadura, sino dicta blanda. Y al final sí se volvió dictadura. Y tengo personajes esos malos de dictadores. Sí. Un Ricardo III en un capitán del ejército colombiano. Bien malo. O sea, pero Perro come perro me parece que está muy bien lograda. Sí. Hasta un momento en que aparece un alemán, un gringo, ¿no? Un holandés que creo que él hace patinar la película, pero todo el cuento y la actuación de Marlon Moreno es muy bueno. Yo he pensado, pucha, ¿dónde puedo meter a Marlon Moreno? Porque a mí Marlon me parece, a quien no conozco, pues haber visto dos películas. No lo volvieron en nada. No. ¿Usted se vio alguna vez una que llama Retratos en un mar de mentiras? Me han recomendado una cantidad y no la he visto. Buena película. Me dijeron muy buena. Buena película porque yo creo que hay un género en las películas. Yo usted digo que no hay géneros de cine, pero a mí un género que me encanta, así no exista, es el de road trip. Road trip, sí. El viaje en carretera. En carretera. Y este es Road Trip Colombia. Este es viaje en carretera Colombia. Entonces, por supuesto, por allá los paran un retén y ahí entre el ejército y la guerrilla balacera. Y pues un tipo yendo a reclamar unas tierras a su tierra de origen y la cosa. Ese me gustó mucho. De las cosas nuevas, ¿sabe que yo nunca he visto esto de este señor, el que tuvo la polémica, creo? El del abrazo a la serpiente, eso yo nunca he visto. No, eso no. Yo no he visto eso. Yo digamos, me vi la de la pelada, la de que hizo el gringo. Me la vi en unas condiciones, ya se puede contar qué cara. ¿Cuál es esa? No sé la que decide, que era una niña que trabaja en una floristería. María Llenares de Gracia. Oiga, muy buena. Esa es muy buena. Pero yo me la vi en circunstancias complicadas, me la voy a contar. La vimos en el Festival de Cine de La Habana. Ajá. Y a este lado, Mercedes de García Márquez y a este lado, Gabriel García Márquez. Y Gabo, toda la película, despotricó. Con tan mala fortuna que al prenderse la luz nos damos cuenta que están ella y el director en el puesto de adelante. Yo sufrí. No. Y Gabo me decía, pero ¿cómo te ocurre a él poner esta cosa aquí? Y esto no sé qué, esto no le cuadra, esto no compagina. Cuando yo me doy cuenta que están estos dos, no.
sufrimiento total, porque además, claro, Gabo patrocinó ese festival de cine que Gabo impulsaba, la escuela de cine de Santa María de los Baños. Entonces, qué sufrimiento. Nos paramos. Yo dije, ¿qué va a pasar aquí? Pues alguno de los dos se va a molestar, pero no, a Gabo no le pueden decir nada, van a decir algo. No. El hipócrita de Gabo, saludo efusivo y esto es un director que no sé qué, y el beso a la actriz. ¿Cómo se llama la actriz? Ha hecho más cosas, está viendo en cosas, la vida de un Catalina Sandoval. Caterina Sandoval. Sanguino, no, Caterina Sandino. Sandino. Que la vi haciendo una cosa en películas de Hollywood grande, pues. Sí, yo no la he vuelto a ver. Oiga, pero a mí me encantaba esa película. Sí. María llena de desgracia. Uno sufre bastante. Sí, muy sufre buena. bastante. ¿Y las de Víctor Gaviria? No, no su... Suspira. Suspira, sí. Es que es es que ese hablado paisa Ya, no puede usted con él. tan lumpen, juepucha, uno se la pasa tratando de entender qué es lo que dicen, pues Sí. qué es lo que quieren decir. Ahora incidió mucho en la cultura popular, ¿no? Pero O sea, muchísimo. los memes que ha generado Víctor Gaviria no tiene... Y Víctor es además un déjame usar la palabra, sacador del alma humana muy bien logrado. ¿no? Pero de nuevo, caemos en lo mismo, juepucha. No, el tema. No más. El tema. No más de eso, pues, El no más tema. Rosario Tijeras, no más. Ya. No, yo no quiero más. O sea, yo creo que los colombianos nos merecemos un cine de dictadura. De dictadura, sí. De dictadura blanda. Y ahorita... Pero mire, como a Rojas Pinilla lo reelegimos presidente de la República. O sea, tan dictador no era, pues. Sí, lo reelegimos porque nadie duda que ganó las elecciones. Pues. Sí. ¿No? Luis Abelino Luis Abelino Pérez en Nariño cambió la historia de Colombia, pues. ¿Ese cuál es? Luis Abelino era el gobernador que seguía instrucciones del ministro de gobierno que se llamaba aquello. El Tigrillo. Y fue el que... ese fue el que movió los votos allá en la del 70. Ese cuento de nuevo, voy a citarlo otra vez, se lo vi a Belisario Betancur. Sí. Luis Abelino, ya no soy infidente. Lo vi, venga, le cuento las circunstancias. Lo vi en el avión presidencial cuando íbamos a la posesión de Gaviria como secretario general de la OEA. Íbamos en la parte de atrás, el gali del aft, Belisario Betancur, Yamid Amat y yo. Y Belisario le dijo a Yamid, usted no puede contar esto que voy a decir. Y se echó el rollo completo de cómo fue la vaina de los votos. Y yo, pasa que uno ya no me acuerdo de eso, pero ni me quiero acordar tampoco como Cervantes, pues. Rojas Pinilla ganó las elecciones. Rojas Pinilla, y por eso me fascina el comienzo de los gritos de Arias, ¿no? Ese encuentro de él con María Eugenia en la casa. María Eugenia tomando whisky sola. Eso es muy bonito. Es muy bonito. Gran libro de Andrés Arias. Muy gran libro de Andrés Arias, sí. Ahí me mandó que lo va a volver a presentar. Sí, nos mandó que tiene, además con Pedro Viveros. ¿No? Con Pedro Viveros, sí. Oye, pero ese cuento que usted acaba de echar de Belisario está muy grave, man. Muy grave. Censurarlo. Pero, muy grave. No, claro, y cómo se puede contar. Inclusive voy a llamar a Yamida a preguntarle si se acuerda, ¿no? Porque eso fue, me acuerdo, las circunstancias del modo y lugar. Vamos. Pero ¿no le parece que eso le resta legitimidad a todo nuestro esfuerzo? Claro que sí. Por eso yo, el M19, es que más bien pensado que el M19, el nombre del M19 del movimiento. Eso digamos que para caer rápidamente en la realidad nacional le preocupa a uno. ¿Y eso no estará pasando en Colombia? Es una corriente subterránea petrista, diría yo, muy poderosa. No sé, no me atrevo. ¿De qué dice usted? De que la gente sí está con Petro. Sí. A mí no me cabe duda. ¿No? La gente, bueno, mucha gente, no toda. Pero, sí, no sé. Eso puede estar pasando. A pesar de lo que haga. Fernando Cepeda, no lo ha publicado todavía, Fernando Cepeda dijo aquí en este podcast, este es el primer gobierno sectario que tenemos desde hace
muchos años. Pero, claro, Sectario. Es lo que explica. podemos decir desde Laureano Gómez, pues. Sí, es lo que explica que este tipo pueda, como decía Trump, Sí. dispararle a alguien en la séptima y no perder un voto. Pero además, ¿cómo se parecen con Trump? Son igualitos, las Sí, reacciones son las mismas. sí, sí, Las sí. peleas con la Junta del Banco, con la Junta de la Reserva Federal. Sí. Parece que Trump es más divertido. O Sí. sea, tiene unos, Sí, no, tiene no. unos comentarios más Sí, ágiles. más. Pero, bueno, un amigo mío me enseñó a leer a los los trinos de Petro, no desde la indignación y el escándalo, sino en clave de comedia. Y son muy Muy divertidos. divertido. Oiga, Pues, salta de uno no sabe esos saltos pero, argumentales como los hace, son también, increíbles. son también, o sea, unos saltos lógicos. ¿Qué tal el salto? ¿Cuál fue el que leí en estos días? Yo le leí uno a Petro como de que saltaba de la nada a las guerreras iraníes y a las mujeres guerreras iraníes. Yo decía, pero por Oiga, Dios, ¿cómo pero es que llegó allá? el tuit sí cambió la política, ¿no? Es que me acuerdo el camello de uno Hmm, para que alguien le publicara algo, y eso que tenían los gobiernos de noticieros a favor y periódicos a favor. Y el camello que le sacaron un discurso del Hágame el presidente, un favor. pucha, no creo Hágame que el sea. favor. Ya te toca llamar al presidente, te toca llamar a Hernando Santos a decirle, oiga, cúbrame esta cosa que es importante. Sí, sí, sí. sí, sí. Joder, pucha. Y ahora ya salen del lío. Estamos en otro juego muy diferente, ¿no? Es yo no sé, mis colegas, mis ex colegas de comunicaciones que hacen. Desmárquese. Márquese. Oiga, venga, Daniel Pecó tiene un libro, yo creo que a usted le ha gustado, ahorita se lo muestro, que no hago y no mencionarlo acá, se llama Crónica de 2 décadas de la política colombiana. Y lo volví a repasar estos días porque estoy metiendo todos mis libros a Claude A Claude. para tener un solo Excel. Sí. Entonces me hace conexiones y me hace síntesis. Buenísimo. Y arranca Pecó de ese libro diciendo que los intelectuales colombianos tuvieron siempre el problema de dónde asentar la identidad colombiana. A diferencia de los mexicanos y los peruanos, no tenían esos ancestros tan claros, indígenas, de los cuales pegarse. O los argentinos con Sí, la migración, pues. sí. Y que no fue hasta García Márquez que creó el verdadero mito colombiano, pues Pecó decía estas ideas de la eterna repetición, un tema como el espacio que yo no lo entendí bien, pero que ahí fue que ya nació el mito nacional. Entonces, García Márquez como el gran creador de mito. eh, ¿Qué roles tenía García Márquez? Porque vea que también leyendo ese tema de Pastrana, yo no sé si usted estuvo en eso, cuando renuncia a Lloreda, que hay una especie de ruido de sables, em, Pastrana está en Cartagena. Y nosotros en Bogotá, en el Palacio. Ya me cuenta. No le cuento. No, le cuento. acaba de revelar algo mucho más grave. Sí. Y entonces, Pastrana está en Cartagena, está en Cumbre Andina, una cosa de esas cosas. Y pues Pastrana, como le encantaba todo lo internacional, entonces no le paró bolas a lo de Lloreda y le decían y lo llamaban y le decía, oye, esto es muy importante, es urgente, este man va a renunciar. No paró bolas, digo, yo estoy aquí con los presidentes andinos. Y hasta que le tocó parar bolas. Y entonces estaba allá en Cartagena y le dice a García Márquez, oiga, necesito que me entretenga a los presidentes. Entonces García Márquez, creador de mitos, es el indicado para las crisis y para atender la diplomacia. Qué montón de roles. ¿Qué más roles tenía García Márquez? O sea, que... Mire, yo no sé si usted lo conté ya. Yo me leí Cien años de soledad una de las enésimas veces en la Biblioteca Pública de Nueva York, de la 42. Y yo vago en Nueva York sin nada que hacer, más desplatado, y me metí. Y yo pensé que eso era complicado. No, fui y pedí el Cien años de soledad y me llegó el Cien años de soledad. Y me lo puse a leer allí y me lo leí en 2 tandas. Digamos. Y yo decía en Nueva York, esto es lo que somos. Esto es lo que somos. O sea, sin pretensiones grandiosas, nada. Así somos los colombianos, así sufrimos los colombianos, así vivimos los colombianos, así nos enfrentamos a los problemas de los colombianos. Mi papá decía, si el coronel Aureliano Buendía hubiera llegado al poder, hubiera sido el patriarca del otoño. Okay. Hubiera sido un dictador. Y eso es lo que somos, eso es lo que somos. Ahora que volvemos con dictadura,
Y así somos, y así nos y vuelvo a lo que hablamos hace un rato, así es la mujer, así nuestras mujeres, las guías, las Úrsulas y Guaranes, Sí, que sí, 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 sí. no te dejo vender los chivos para que sigas buscando oro. ¿No? Y así es, Mm, así somos. Y yo no sé si uno podrá decir que los españoles del siglo XVI son así, como el Quijote, pero sí los colombianos del siglo XX somos, eh, sí, de realidad, somos como son. Yo no sé si ahora lo somos, ¿no? Yo no sé si ustedes los jóvenes crean lo mismo, pues, ¿cómo es que somos ahora? Es que si a nosotros los cataclismos éticos y violentos también nos han cambiado mucho, es que nosotros sí nos ha pasado mucha vaina. Me acuerdo en Nueva York, el, est- estando allá estudiando por la misma época de la lectura de cine de sociedad en la biblioteca, que nos pasaron Armero y Palacio de Justicia, eh. que hace el tiempo, yo me acuerdo que una profesora, mi profesora de casting y de dirección de actores decía, no puede, se vieron las lágrimas. Decía, yo no puedo creer que usted esté aquí después de esto que pasó. Sí, sí, sí. A ver, explíqueme cómo es eso. Sí. Laura Morgan, una niña, ya mayor, una mayor, pero sí adulta, debe ser muy bonita, ya no era tan bonita. Y me decía eso, ¿cómo puede estar usted aquí? ¿Cómo puede el sufrimiento que ustedes han tenido estos días pueden estar acá? Le digo, doña, Y, eso es y me ser acuerdo, colombiano. y Peter Jennings, el presentador de ABC News de las 7, empezó con una frase que me marca mucho. Hoy en Colombia la naturaleza ha hecho lo que no ha hecho el hombre. Hmm. ¿Usted había escuchado el tema este de que supuestamente los armeros era un castigo de Dios? Era castigo divino. Claro que. Porque el 9 de abril mataron, degollaron allá al párroco de Armero. Pero eso ahí, aquí en Bogotá, que en fecha que no diré, ¿se acuerdan? No diré la maldición de Bogotá. ¿Será que nos va a caer un terremoto el hijo de madre? No, explota el volcán. Monserrate es un volcán y va a explotar. Ah, yo no Yo sabía que no era sabía. Monserrate. Jue En madre. fecha que no diré, pero yo no me acuerdo el Ah, verso exacto, el pucha. Nostradamus colombiano, pues. No puede ser. Oye, preocupación. Tengo un recuerdo de infancia y es que íbamos a Fredonia, un municipio de Antioquia, y desde Fredonia se podía ver una montaña que siempre me pareció muy rara porque era como una montaña flaca. Se llama Cerro Tusa y era bastante peculiar su forma, por lo menos desde el ángulo que yo lo veía me parecía una montaña flaca. Pues imaginen mi sorpresa cuando este año me contó la gente de Confama que ya se puede visitar esa montaña porque en una alianza entre Confama, la Gobernación de Antioquia, la Alcaldía de Venecia y Activa, lograron recuperar esa montaña que además tiene vestigios arqueológicos, por supuesto mucha naturaleza, y ya se puede ir allá a recorrerla en los senderos, a subirla y a ver todo lo que la gente de Confama junto con sus aliados dispusieron allí para disfrutar de ese paisaje icónico y mítico de el departamento de Antioquia. Recuerden que los afiliados de Confama tienen tarifas subsidiadas para el ingreso al parque y en la página, por supuesto, de confama.com hay más información al respecto. Pero grata noticia, Cerro Tusa ahora no es simplemente algo que se puede ver desde lejos, sino que se puede visitar. Me alegra mucho. Y gracias, Confama, por supuesto, por el apoyo que le da a este podcast y ustedes continúen disfrutando del episodio. Cerremos hablando de cine y literatura. Usted la vez pasada se quejó aquí, dijo, me puso a hablar mucho de política y no de literatura. Yo Sí, quería no, hablar era de los libros que yo había leído. Pero venga, cine, ¿cómo ve el estado actual del cine? Sabe que a mí me pareció que pasamos como una época de vacas flacas, que no había nada para ver. Y ya estoy volviendo a ver buenas películas en cine. Me vi Marty Supreme, me pareció un película, ¿no? película. Me lo puedo inyectar en las venas Sí, 9 veces Marty Supreme. yo lo empecé a ver y tampoco me gustó el otro, ay, tan famoso, hombre, el del mafioso que se vuelve mujer.
Ese no lo vi. Eso no vi. Ese no lo vi. Mi vecino en París le fascinó esa vaina y, estaba, y me llevó y no sé qué. Yo lo vi, no me gustó. Que eres un mexicano, ¿no? Una Sí, película mexicana. mexicana-francesa. Sí. El director era francés, pero los directores eran mexicanos. Y la niña ganó Oscar. La persona que hizo Sí. el doble papel. Uno encuentra más cosas que ver, pero por las plataformas, ¿no? Sí. Uno encuentra más cosas que ver, pero tiene que buscar un poquito arduamente. Ya. Uno encuentra, como esa de ayer que esa me la encontré ni siquiera en plataforma, pero sí, en HBO con Woody Harrelson, que le llaman la atención. Yo a cine voy a ver cine grandioso. Ya. Vi la del proyecto Hail Mary, que me pareció sensacional, Muy muy buena. Muy bueno. buena. Yo el personaje del extraterrestre lo hubiera hecho un poquito distinto, Ya. me parece que era un poquito duro, no sé si era la intención, pues, pero me pareció muy bueno el papel de ese Muy man, bueno. es muy Muy bueno, bueno. es que le toca todo solo, man, todo Sí. solo, güey. Sí, 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 Solo, sí. uno que se ha visto, todo es él. Película, ¿no? Película no. La nueva de Avatar sí me pareció flojita. No la vi. Esa bueno, flojita y producen $200 millones. Pues, Sí, 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 sí. ¿Qué más he visto? Eh, Cuando se dice que va a cine, a ver cine grandioso es... al cine que espectacular, sí, que Ah, con la silla que tiembla ya, ya, y ya, le sale agua y esa ya, vaina. ya, ya. El cine más las batallas, la de DiCaprio, no me gustó tanto. A mí me gustó. Wes Anderson, leí una crítica en El País, lo destruyó. Yo no sé, me dejé influir mucho por eso, pero no No, me yo gustó. tengo una debilidad por Leonardo DiCaprio. ¿Sí? Tengo que No, decirlo, sí, sí. no, no, ese No, sí es un monstruo. no. Verlo hablar español para mí fue... Pues no, Ya no ese hay es un vuelta monstruo. atrás, es un No, a monstruo. mí, DiCaprio en El Lobo de Wall Street, no. Sí, sí. ¿Usted ha visto el video famoso del behind the scenes del Sí, Lobo de sí, Wall sí, Street? sí. Cuando están como apenas va a arrancar la escena y el tipo arranca y se mete. Es Y se mete en persona, se increíble. mete en personaje. Se mete en personaje de una manera Pucha. impresionante. Y Y también tengo debilidad por Brad Pitt no, Brad y Pitt, Fórmula 1 increíble, sí ¿no? le gustó. A mí, Uy. en estos días Uy, es que a mí las películas con, de redención, con, dámelas siempre. con María José y sobre todo con Carlos Castaño, que uno no se le imaginan eso. Sí. A Carlos le fascinó, un Fórmula antropólogo 1, chiribiquete, Fórmula y esa 1. vaina de carros le parece espectacular. Se la gozó así. Carlos, que no me Oye, molesta que usted... oye, yo tengo un proyecto con Carlos Castaño, es que yo quiero que me dé esa chaqueta. Yo Ah, necesito sí. esa chaqueta Bueno, de pucha, Carlos esa Castaño. chaqueta Eso hay que, es... en algún lado del estudio hay que ponerlo. Usted sabe que yo eh, tengo unas tijeras de Virgilio Barco ahí, ¿no? sí. Las voy a poner aquí, vamos a remodelar esto aquí, Bueno, vamos a ¿y poner. usted va a hacer al fin la biografía de Virgilio, no? No, voy a hacer otra cosa que todavía no. Yo le he Ahorita le dicho, cuento el en el personaje, almuerzo. se lo he dicho muchas veces, el personaje de ese gobierno Germán, es, no, Mario Latorre. Mario Latorre, Eso se lo he dicho. pues se murió arrancando el gobierno. Sí, se murió. Mario es el tipo. Sí, O sea, quien sabe mucho de, bueno, pues que yo no sé si lo puedo hablar, quien sabe mucho de Mario Latorre, Rafael Pardo. Rafael Pardo fue un alumno de Mario sí. Latorre. Y a mí Mario Latorre me parece un personaje de primera. Además, García Márquez, Bolovelio García Márquez, que obviamente toca hablar, dijo en una de sus columnas que el coronel Aureliano Buendía sería magníficamente representado en cine por Mario Latorre. Sí, sí, sí. Sí. Pero era un tema físico, ¿no? El tema de físico, sí. El tema de físico. El ¿Pero tema usted por físico. qué le gusta tanto Mario Latorre? Por el... Porque yo creo que es el verdadero ideólogo del Sí, gobierno. sí, sí, sí. El verdadero, el que pinta el esquema gobierno-oposición, el que dice cómo debe funcionar todo, es Mario Latorre. Y el que trae a la generación que iba a mandar, que iba a mandar después que la de Gaviria, Sí. trae a Rodrigo Pardo, a Gabriel Silva, a Rafael, desde luego, a toda esa gente al propio Gaviria, de alguna manera Mario Latorre descubre también a Gaviria, ¿no? Con esa famosa discusión que algún día tuvimos de si la familia Barco se sintió bien cuando Gaviria se sentó en el solo presidencial. Sí. Oye, estos días he pensado mucho qué vaina con este país, o qué vaina no, simplemente destaquemos el hecho. El sabio de la tribu se volvió Uribe y no Gaviria.
Esa está buena. Esa está buena. Em, ¿Todo gobierno tiene ideólogo? ¿El gobierno Pastrana tenía un ideólogo? No. No, yo creo que yo creo que, digamos, ¿quién tiene ideólogo muy bueno? Uribe, que es Uribe, ¿no? ¿No es José Obdulio? No, no. José Obdulio me parece que no da la talla. No, o sea, José Obdulio vuelve escrito Ya. el pensamiento de Uribe. Sí. Em, Siendo pues, José Obdulio un tipo que arma bien el cuento. Eh, En Santos yo veo mucho, y no le debe gustar ni cinco lo que lo diga, me da pena. Gabriel Silva fue muy instrumental en el gobierno de Santos. Y usted no, a Gabriel lo entrevistamos acá, ¿Y ¿no? yo Sí. también? ¿Ah? Es que Gabriel Silva instrumental y usted también. ¿Ah? Yo no Sí, sé. Gabriel Silva estuvo en Sí la estuvo acá, temporada ¿no? Sí. y va a volver. Sí, va a volver. Sí, porque Gabriel para mí Tiene es que de los volver. grandes pensadores de la política colombiana. Pues que dedicó a hacer plata, que también tiene su derecho, pues. Pero Pero Gabriel también es, tiene talento para hacer plata. uy, huepucha, brillante. Miguel Silva dice que es de las pocas personas así con ese pensamiento creativo que él ha visto. Ajá. Yo le, eh, le reconozco a Gabriel una capacidad para inventarse negocios. Hmm, Y no solo eso, sino para realizarlos. Es que hmm. inventarse negocios, pues, Sí, sí, todos sí. nos inventamos negocios, Sí. para hacerlos, ¿no? Muy grande. Y además, o sea, de los compañeros que los quiero a todos, pues, o sea, sí, realmente ahora ya uno ya separado, desmarcado de esa cosa, pues, hemos con Miguel, con Fabio Villegas, con Gabriel Silva, con Héctor Riveros. Usted no ha invitado a Héctor Riveros acá, ¿no? No ha No, querido invitarlo. Héctor, para mí me parece que Héctor es un tipo que piensa mucho sobre el país. Lo tiene a Juanita León como lo tiene para allá monopolizado. monopolizado, sí. Juan Mario, el desaparecido Juan Mario Lacerna, pues Juan Mario era un genio, Sí, sí, genio un genio. Desperdiciado, loco, ciertamente irresponsable. sí. El mismo Ricardo Ávila, bueno, yo no voy a decir Mauricio Vargas, pues para ser bien, bien nepotista, pues. Sí, sí, sí. Le quedó muy Sí, bien. era gente muy buena. Sí, Y fíjese, todos estamos acá, cada uno su vaina, sí. bien, ¿no? Pues les fue muy bien a todos. Muy bien, sí. Libros. Libros. Oiga, me estoy leyendo, no, me leí. Pues que yo ya no leo sino en iPad Kindle. Me leí, ¿Por qué? ¿Para no encartarse o qué? para no encartarme, sí. Con esta viajadera, me leí un cuento de Andrés Newman, la biografía de María Moliner. Que era tan buena. Sí. Sí, sí, sí. Yo ese Eh, no tengo registrado ese autor. No, no, yo tampoco. Me sorprendió que el otro día que estuvimos en Madrid con Costaín, eh, me lo referenció automáticamente. Y me dijo, mira, este tipo es bueno por esto, por eso. Muy buena biografía de un Mm. personaje que es absolutamente brillante, o sea, anodino pero brillante. Oiga, breve interrupción. Ahí lo de Constaín, yo me resisto a creer que el tipo pueda leer tanto. Sí. No, tiene que ser farsa. O sea, tiene que ser mentira. Ese tipo es demasiado erudito. O sea, ¿a qué horas? ¿Qué hora? ¿A qué horas? Y con todo ese tiempo de emborracharse, como emborracho uno con él, y hablar mierda. Sí, Y, sí, sí. sí, No, es un tipazo. ahora, la erudición ya no es ventaja, ¿no? Ah, no sé, Pucha, no sé. no, es que la erudición, ese libro, o sea, uno tiene ese libro de pronto en Kindle o en iPad se puede leer mejor, Sí, sí, sí. porque todo uno tiene que estar referenciando Sí, permanentemente. sí, 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 sí. Sí. Entonces leyó Y este Andrés Neumann. entonces Andrés Neumann, que se llama Darle Brillo, como dice el Yo, Darle Brillo. o sea que yo, Usted no tiene el diccionario de Manuel Moliner por acá, ¿no? no, sabe que yo no he podido leer mucha, pues no es que Pues no es que haya podido, no he leído mucha ficción últimamente. Me leí uno que me gustó, Temporada de Huracanes, de Fernanda Melchor. ¿Ya lo leyó? no, no, no. Bueno, de Que, México, que, que, de México, que María José me mate, pero yo mujeres tiendo a no leer. ¿verdad? Sí, me cuesta mucho trabajo, me cuesta mucho. No diga. En cambio, yo he leído esa, leí La Ferrante, Elena Ferrante, me De la gustó frente mucho que también. eso le La fascina. primera, La amiga estupenda, muy buena.
Aunque tampoco pues leo Oye, y tanto para como volver a eso. Costaín, leí ese libro de Costaín ¿Cuál? que recomendó Costaín acá sobre la Revolución Francesa, sobre los 40 años anteriores a la Revolución Francesa. Mm, Pucha, buenísimo. Pero lo buenísimo, recomiendo acá, lleno no de creo. detalles. Y uno, por ejemplo, se da cuenta que, claro, que la Revolución Francesa no es un hecho, ¡pum!, una explosión. No, esa vaina venía, una Acumulado. vaina en germen acumulada, Sí, que se iba fermentando, fermentando en el precio del pan. sí, sí, sí. ¿A usted no le gusta mucho Zweig? No, Usted no es es muy que de no, Zweig, ¿no? yo no soy muy de Zweig. Sabe que para mí la mejor de Zweig, yo tuve un año de leer solo Zweig. Para mí la mejor de Zweig es María Antonieta. Bueno, entonces, María Antonieta, sí. es un libro así que uno siente que el agua está subiendo al cuello durante Y todo el eso libro. sí, este libro tiene también esa vaina. Como en el barrio donde yo vivo en París, en el Faubourg Saint-Antoine, como esa vaina allí empezó Sí, con la destrucción del tipo del almacén de la fábrica de tapices del tipo y con la fábrica de vidrio y de peltre, cómo fueron destruyendo esos tengo los que buscar artesanos. ese libro. Pues yo no creo que Constantine lo haya mencionado acá. Sí, sí, Tengo sí, que revisar las yo lo notas. cogí por él. Sí, Yo lo sí. cogí por él y ahorita lo mencionamos. Y me estoy leyendo uno, me parece un poquito aburrido, pero de Alejandro Dumas sobre Napoleón. Ok. Eh, yo con Napoleón tengo una relación parecida a lo que puede uno tener con quién en Colombia. Con Alfonso López Miquelsen, de pronto, que a uno le parece a veces un monstruo Ujú. y a veces le parece un desastre. Y ahí, o sea, Napoleón finalmente perdió, hizo más pequeño a Francia. Sí, el código napoleónico, pero el código napoleónico sí, recogió un poco de códigos. Sí. La educación francesa, sí, sirvió. Pero Napoleón, ¿qué? O sea, se enmarañó, se invernó allá en Suiza y se tiró todo. Tuvo que regresar con el Levante. Esa es una película. Scott, yo hubiera hecho mejor ese periodo de Napoleón regresando derrotado de Rusia. Ah, Bueno, eso sí, tiene sí, que sí. ser. Y pasa Esa, por esa demás. película esa de Ridley Scott no tuvo como un centro, No, ¿no? no, Fue no, como, como nada. Y, y- y- aunque a y- mí no me disgustó tanto como a la mayoría de la bueno, gente, le pareció malísima. usted imagina en Francia lo que fue. Claro. Fue una película sobre Napoleón hecho por un inglés. No, esa vaina la destruyeron. Porque eso sí, el orgullo, Usted sabe que a mí la única vez que me han pegado en la vida fue en Francia, sí, porque hablé en inglés. sí. Me dijeron, sepa la Inglaterra y sí. Sí, sí, ¡Ah! ¡pam! Un traque. Yo que tenía mi cachuchita de los Yankees, un día algún vecino me dijo, no use esa vaina porque creen que esto es gringo. Yo no he estado leyendo, pues, como usted sabe, mucha cosa de Colombia. Yo no me había querido meter mucho en el tema de la violencia y esas cosas, pero cada vez he hecho más para atrás como para entender cómo llegamos a esto. Y leí uno que me recomendó Echeverry, Juan Carlos, de James Henderson, Cuando Ah, sí. Colombia se desangró, que es Pero sobre el Tolima. ese sí me lo vi. Bueno, Ese me lo leí. y estoy Pero ahorita, ese no es el mismo de ¿Por qué fracasan? No, porque fracasa las naciones, ¿no? naciones, no, No, no. no, no, Ese es ese es Jim Robinson. No, Robinson. ese es Robinson. Henderson es un gringo que Ese- estuvo en Colombia, no sé por qué llegó a Colombia, algo con los Peace Corps, alguna vaina llegó, creo en los 60s. pero ese era de Y los colombianólogos. colombianólogo, sí, De colombianólogo. Belisario y de mi Sí. papá. Y le estoy leyendo ahorita también uno de un gringo, este sí contemporáneo, que se llama. Pues madre, se me va el nombre, pero el libro se llama La Paz Olvidada, eh, que es sobre la llegada de Alberto Lleras y ese intento ahí como de reforma agraria. Bueno, De pronto el personaje que uno no sabe cómo catalogar. O sea, Alberto Alberto Lleras, Lleras, sí. Alberto Lleras, primero, pucha, esos escritos de Alberto Lleras del comienzo, descomunal, descomunales, descomunales. descomunal. Ese libro de mi gente es, creo que de lo mejor que se escrito en Colombia. No diga, no lo he leído, lo tengo ahí. No, eso es una vaina fabulosa Sí, por la pero escritura. es como una biografía inacabada. Es sí, es una biografía de sus ancestros, porque es mi gente, Ya, ¿no? ya, ya, ya. Eh, eh, y termina lindísimo diciendo, cuando él se va, decide ser periodista y se va para Buenos Aires a manejar y en ese trencito amarillo recorrí la sabana fría Sí, la sabana fría que
pensé no volvería a ver nunca. Sí. O eso, pero ya después uno empieza a leer lo que escribió ya en discursos como presidente, ya como presidente en la segunda, ya son muy, Sí. claro, los tiene muy afectados la cosa anticomunista, ¿no? Eso, Sí. esa Y él vaina era es como muy cercano a Estados Unidos, ¿no? y muy cercano a Estados Unidos, mucha doctrina de Estados Unidos, mucha línea de Estados Bueno, Unidos, Jackie Kennedy decía que era el gran estadista, en ¿no? esta dice. Y Eh, una voz de locutor. Es que yo tenía unos libros que son como 9 y que al final tiene ¿Estos? No. Pues de pronto sea ese mismo, porque los míos son verdes. Y al final tenían, creo que todavía era cassette. Esta Cassette ¿sabe de qué es los cassette? discursos. De los discursos. Pucha, ese vozarrón de ese tipo. Sí. Esa frase que le dice a Eduardo Santos en su homenaje en el Hotel de Kendama. La inerme dictadura de vuestra influencia. Muy buena. Qué frase, ¿ah? Qué Contra frase. Rojas, hermano. Contra Volvemos Rojas. Qué frase. La inerme La dictadura de vuestra dictadura de influencia. vuestra influencia. Increíble. Bueno, El- a mí eras... Por eso, eso es como guardar las proporciones como con Napoleón. Uno dice que son Sí, unos monstruos y después dice, no, pues en el libro de Olga Lucía, no sé si lo leíste, así el lo presidente claro. no fue. Lo Queda leímos, bastante mal, Lleras, ¿no? quedan todos mal. Todos quedan muy Todos mal. mal. Y en el libro de nuestro amigo Arias, el de los gritos sobre la dictadura de Rojas Pinilla, que es ficción. Ah, claro, esto es ficción. Esa ficción. Ahora sale un clip de esto y perdemos las elecciones. Queda como envenenando a Rojas al final, ¿no? Sí, fíjate. Ay, madre. Establecimiento colombiano tan malo, por Dios. Alberto Lleras, que tiene además la cualidad de haber sido una zeta. Pues, o sea, esa foto de Alberto Lleras montando en bicicleta en Chía. Sí. Esa frase, esa foto famosísima. Eso es lo que no hemos podido repetir en Colombia. Un presidente que sea... Sí, que no salga rico. Que no salga rico. Que no salga rico. Que no salga rico. Salió a vivir en Chía. Sí. Pues políticos colombianos que no salgan ricos son difíciles de encontrar. Alonso Salazar merece todos nuestros respetos, porque él es un tipo que sí presta un servicio público de verdad. Y es o sea, una zeta. no, pucha. ¿Quién? Y le tengo que contar, ahorita le cuento al almuerzo porque esto no puede ser público, lo que me enteré sobre qué está escribiendo Alonso Salazar, que ese libro si no a la hora de que salga. Ahorita le cuento. Ayer que almorcé con David Bojanini le pregunté, que me vi como David Bojanini, le pregunté, ¿qué es de Alonso Salazar? Me dijo, no, ahí hace estudios, no sé qué, pero no me dijo nada del libro. No, es que A ver, es lo voy a top buscar. secret. No ha salido. No salió, no, pero voy a buscarlo a Alonso para que me cuente. Yo tengo una relación con Alonso, yo fui asesor de Alonso, pero caminábamos a un paso completamente distinto. Alonso se conoce Medellín. Impresionante. Pero ¿no? impresionante, o sea, Impresionante. ese manejito Sí. de la comuna nororiental, de la comuna. Qué crack. Un crack, que sabe mucho, desperdiciado como tantas cosas Sí. en Colombia. Bueno, o sea, la tragedia del hombre público colombiano. Exacto. Y además tiene la tragedia personal, se le murió la mujer en un pésimo momento. Se agarró, o sea, mis buenas amigas, Claudia Restrepo, hoy rectora de AFIT, se lanzó, empezamos a sondear la posibilidad de lanzarse a la candidatura, a la alcaldía de Medellín, y Alonso se atravesó, se lanzó él. Y Claudia era la mejor amiga de la mujer de Alonso. Bueno, señor Darío pucha, Vargas, felicitaciones por la desmarcada y por la película. Creo que lo estamos logrando, ¿no? Sí, claro. Esta conversación ahí, todavía. Nos jala. No, todavía momentos de. Nosotros queremos ser almas creativas, pues la patria nos llama. Sí, no, pucha, ¿qué nos irá a pasar? Cuando salga, podemos haber cambiado todo el script de este reunión. Bueno, muchas gracias. Usted.